Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, queridos telespectadores, al programa La Brega. Brega que le vamos a llevar hoy desde el plató con una serie de invitados que les voy a mencionar. A mi derecha, Javier González Moreno, compañero de los medios de comunicación y entendido en lucha canaria. Más a la derecha, Luis Ramos, Pollo de Pájara, entrenador de lucha canaria, actualmente entrenando en el Club de Lucha Castro Morales de Telde. A mi izquierda, primero Cornelio Ojeda, miembro del Jurado de Garantía de la Federación Regional de Lucha Canaria. Don José Antonio Caballero, presidente de la Federación Insular de Lucha de Gran Canaria, y Juan Francisco Tejera, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Insular de Gran Canaria. Darle la bienvenida a todos y gracias por acudir a esta cita para tratar un tema que a priori pasa inadvertido en los terrenos de lucha, como es el tema arbitral. Perdonen mi ironía, pero es que es el tema que vamos a tratar hoy, es el tema arbitral, donde hay muchos altibajos y que queremos un poco tratar de sanearlo. Yo haré preguntas y el que quiera actuar, que actúe. Y, por ejemplo, a Francisco Tejera, que es el presidente del Comité de Árbitros, primero decirle que creo que no, está en funciones, ¿no? Sí, en funciones. Vale. Entonces, cuando tomas posesión, primero, ¿cómo llegas al cargo? ¿Has sido árbitro? Sí, ¿Has sido árbitro? Sí. ¿Llegas invitado por la federación? Por la federación. Vale. Cuando llegas al cargo, creo haber entendido que una de las primeras cosas que dices es bajar la tarifa arbitral. Sí, cierto. No se ha hecho. No porque eso se tiene que regir por la Asamblea Regional, no porque yo quiera. ¿Y en esta última asamblea no se llevó? No. ¿Por algún motivo? Vale. No te puedo decir motivo, no soy asambleario, la verdad. Otro de los temas que nos preocupa, y sobre todo la gente que vivimos con la lucha, empezaron a hacerse unos reciclajes para mandadores en el terreno de la Huesa. Sí. Se hicieron dos y se han dejado de hacer. ¿No resultó? No, hombre, yo creo que sí resultó. Incluso la gente que acudió pues estaban contenta con el tema, pero por unas cosas que, o sea, una otra cosa, tanto que llegó diciembre y demás, pues se aplazó un poco y ahora pues comienza lo de la promoción de escuela, pues está un poco parado. Pero mi intención es seguir y mi intención, como en su día le dije a Luis Ramos, es hacerlo un día con cámaras delante, con una pantalla delante y ver cosas en televisión de lo que sucede en diferentes luchas, diferentes dudas, diferentes temas, la verdad. Otro de los temas que quería comentar era que los árbitros estuvieran colegiados, estuvieran titulados. Sí, esa fue una lucha que yo tuve desde que llegué, quería que todos tuvieran título. ¿Y cómo es posible, al presidente de la federación también, que me está escuchando, que haya un árbitro sin titular pitando? Uno. Bueno, uno no. En Canarias hay por lo menos 50. Casi todo. En Canarias hay por lo menos 50, pues no se saca curso. Si no se saca curso, pues imposible que... ¿Los cursos de quién depende? El curso lo pide las federaciones insulares y la regional te lo concede. Pues nosotros lo pedimos, nos lo concedió, lo estamos haciendo. Por eso también se ha dejado de hacer los sábados también lo que se estaba haciendo, porque los sábados son los días que se está haciendo el curso. Cornelio es uno de los profesores y claro, si no haces curso es imposible que saquen el título, vamos. No conozco otra manera, ¿no? O sacas títulos, ¿no? Yo creo que es el primer título que se hace, después por lo menos de, no sé cuándo se hizo el anterior, puede haber 2004, años, 2004 fue el último, 2004. 10 años después se hace el primer título. Entonces, claro, eso no ocupa los árbitros, o hay dos opciones, no hay árbitros y no pinta. ¿Y cuál es el criterio que se sigue para clasificar a los árbitros? A, B y C. El criterio... ¿Hay un examen? Sí, bueno, hay un examen. ¿Unas pruebas? Hay un examen, unas pruebas físicas y un examen que hace la regional, que lo hizo en el mes de septiembre, creo que fue, parece, ¿no? Cuando se hizo en el mes de septiembre, y evalúa la regional, en este caso es quien evalúa. Yo te puedo comentar que impugné los últimos exámenes, las últimas clasificaciones de árbitros, porque no vi claridad en lo que a mí se me pasó unas bases en la cual se iba a puntuar de diferentes formas, ya fuera las respuestas en los exámenes y las pruebas físicas, y eso que se me pasa a mí no es lo que se hizo. Se hizo otra clase de puntuación en la cual árbitros bajaron y árbitros ascendieron, y yo no estaba de acuerdo, y la insular de aquí sí le impugnó a la regional el tema ese, el tema de los ascensos y descensos. ¿Hay actualmente... sí, Cornelio? Sí, es que pienso que el primer fallo que hay actualmente es que los comités de árbitros no obedecen a lo reglado por el reglamento.
Es decir, de los 6 posibles comités que puede existir a nivel de las islas, e incluso uno más que es de la regional, no, es decir, no obedece ni está arreglado por lo que se legisla. Me explico. Es decir, actualmente no existe un comité de organización arbitral. Lo que existe son personas que representan a este comité nombrado de una forma provisional por las federaciones insulares. Si no se ha llevado a cabo esa elección de ese comité. En ese comité debe haber un presidente, un vicepresidente, un tesorero y como máximo 2 vocales, con unas funciones específicas. Y esas funciones específicas, entre ellas está la formación y adecuación de los árbitros según los reglamentos actuales. Ahí entramos a lo que decía antes el compañero Tejera. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, nosotros no tenemos oficialidad para poder exponer o exigir a la Federación de Lucha Canaria. Ellos tampoco, porque ellos tampoco tienen un comité reglado de lucha canaria, un comité de organización arbitral. Entonces, no sé pues, a qué se está esperando para arreglar este asunto, porque de aquí depende, y esa es la parte formal de la lucha, la parte formal del comité, para que pueda avanzar lo que es el arbitraje, lo que son los árbitros en sí. Mira, perdón, una pregunta, con respecto a lo que dijeron antes de que no se han hecho cursos desde el año 2004. 2004 es el último Pero, año que y eso por dejación de las federaciones anteriores. Pregunto, no Bueno, sé. sí, si no lo pide, en este caso yo llegué, lo pide, me lo dieron. Eso que lo pide. Quiere decir que, o sea, ya digo, por lo que deduzco de lo que están diciendo, es que no se, las federaciones anteriores dejaron pasar, llegar y como funciona, hay árbitros, pues punto. Bueno, yo te puedo comentar, cuando yo arbitraba, yo título nunca tuve. Yo fui ascendiendo de cadete a de juvenil en aquel tiempo, de juvenil a senior cuando me tocó y fui ascendiendo porque la insular lo fue aceptando, lo que en este caso... Iba valorando las actuaciones. Así, entonces yo cuando entro en la federación con este hombre y este hombre me pone en el puesto de presidente en funciones, pues yo, claro, me llega esa cosa aquí como que hay árbitros que tienen títulos y otros no. Entonces no entiendo por qué existen unos títulos y otros no lo tienen. Entonces, supuestamente creo que es Isaac y Carmelo Melián y Manolo. y Manolo son los que tienen del 2004 el título ese. Son 3 árbitros nada más a nivel Ha habido dejación de la federación. Si me permite, Luis, es decir, al no existir una estructura formal dentro de la misma federación que contemple este comité de la organización arbitral, el acceso de los árbitros hasta este momento o hasta hace 10 años era diferente. Es decir, había, por ejemplo, la persona que quería ser árbitro, entraba a la federación y entonces en ese momento pues se inscribía y pasaba por las diferentes categorías de menor. Hoy en día, después del estatuto, de la aprobación del Estatuto de la Lucha Canaria, a partir del año 83, según el protocolo 433, resulta ser, por ejemplo, que la Federación tiene competencia ya, por medio del Estatuto y del mismo reglamento, de fomentar esa formación arbitral, de hacer árbitros para arbitrar. Y hoy en día, por ejemplo, no se puede concebir que el árbitro entre por la puerta falsa a arbitrar a un comité de árbitros. Tiene que entrar de una forma, por ejemplo, ya arreglada a nivel de una formación. Que puede ser la formación. Para eso está impartiendo hoy en día, como decía el caballero antes, los cursos de árbitros, de monitores y de técnico medio. Exactamente, es igual que hasta hace 2 o 3 temporadas, pues también no se necesitaba obligatoriamente reglamentado el título de mandador o técnico medio y tal. Hoy en día no se puede permitir que un señor que se sienta en el banquillo a sacar su equipo no tenga el título mínimo que tiene que tener, el de monitor, técnico medio y técnico. Mira, esto es una anécdota y un poco en plan broma, ¿no? Esto recuerdo en el año 70, por ahí estando Antonio Navarro, el canario, del presidente del comité de árbitros, yo en ese momento era su secretario. Recuerdo que vino un señor del sur que quería arbitrar. Como el acceso era eso, yo quería arbitrar, pues pase usted y tal. Recuerdo que Antonio le dijo al secretario de la federación, ¿no? Que me dice, oye, mira a ver lo que quiere este fulano, este hijo de tal. ¿Saben lo que sigue detrás? Y entonces aquel señor fue y le dijo a Antonio, dice, ¿cómo que hijo de tal? ¿Usted qué dice que le decía? Se mire, no la punta, que se lo va a llamar. Ese era el acceso que había antes, esa era la prueba. No tiene vocación. Sí, este no vale para nada. En referencia un poco a lo que estábamos comentando, es cierto que hoy hay un reglamento arbitral que lleva pocos años también aprobado. Lo que es incomprensible es de que, por ejemplo, las federaciones, no hablo, en este caso la insular lleva poco tiempo después de haber
quitado al presidente en su momento, porque hoy lo puede elegir directamente el presidente de la federación, hombre de confianza, y él dentro del comité monta su junta de gobierno. Al no ¿Siempre ha existir- sido así? No. Antes había una cosa incomprensible que yo siempre lo decía: cómo es que los árbitros pueden votar al presidente de la Federación Insular, por ejemplo, es decir, como votante, y yo, como votante, no podía votar al presidente del comité de árbitros. Era un ente cerrado entre ellos. Yo creo que eso era antidemocrático, total. ¿Funcionaba mejor o peor que ahora? No vamos a que Ustedes que son- no vamos a que funcione peor. Funcionaba así, se empezó a hacer así, después se Entonces, cambió hoy en día el problema está de que se han quitado a los presidentes que a lo mejor se fueron electos, los últimos que se quitaron fueron los que fueron electos por desconfianza. Es decir, el presidente, ahí está Caballero que lo puede decir, yo tengo desconfianza ahora mismo en la actuación de Tejera, que está aquí, pues lo quito y nombro a otro. Se puede hacer legalmente. Tiene autoridad para eso. Entonces, aparte de que ya quito a Tejera, pongo al otro, el otro monta su junta de gobierno. Lo que es incomprensible es que pasen los años, tanto a nivel nacional como a nivel insular, y que se posponga ese nombramiento, ese cuerpo ejecutivo del comité de árbitros, para que funcione. A lo mejor ahora mismo quien está partiéndose el pecho es Tejera solo, que es el que está ahí. Bueno, él tiene que tener su junta de gobierno Que no la tiene. dentro del propio comité. Debería Pero, haber. caballero, cuando se presenta a las elecciones, ¿lleva en su plancha ya al que va a ser el presidente del comité de árbitros o lo elige No, posteriormente? solo lo dije después. Bueno, que eso es un cargo de confianza. Bueno, Juan Francisco Tejera, que pertenece a la plancha de la Federación de Gran Canaria. No es que lo haya llamado después. Pero bueno, pertenece, pero que no iba con esa misión. No iba con esa misión, pero bueno, no estamos de acuerdo en lo que está, porque no fue electo tampoco por los árbitros, eso fue también el puesto. Bueno, estamos de acuerdo, él toma el puesto y tampoco se crea que la gente está tocando la puerta haciendo cola para ser presidente del comité de árbitros. Ya. O sea, que tampoco es nada fácil, yo he hablado con varios, pero unos por detrás, otros porque no quieren, otros porque... Eso es porque no está bien pago. No, bien no. Tejera, si hubiera bien tan pago, Hombre, está haciendo yo mal. te aseguro que el presidente del comité de árbitros cobra lo mismo que el presidente de la federación. Nada. Eso quiere decir nada. No se va a mover. Esto, es que pasa lo siguiente, es decir, a nivel de lo que es el nombramiento del presidente del comité de árbitros, lo faculta a la misma federación, tanto regional como insular, los estatutos, en su artículo 6, y también el reglamento, para nombrar los distintos comités técnicos dentro de la federación para el buen funcionamiento de la lucha, atendiendo a la reglamentación vigente. En este caso, el comité de árbitros es un comité técnico de la federación y, por tanto, lógicamente, con el programa que pueda llevar cualquier junta directiva insular o regional para llevar la federación durante 4 años, tiene que tener en ese comité una persona de confianza que, lógicamente, incluso, por ejemplo, sea partícipe y comparta el programa de esa federación como comité. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en el momento dado que el comité elegía a su presidente, que no era legal, estamos hablando de democracia, si es democrático o no democrático, no era legal porque es un comité de la misma federación, que abunda, por ejemplo, en el buen funcionamiento de esa federación. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese presidente, por ejemplo, que era nombrado por los árbitros y no era afín a la política, llamémoslo, de la federación, pues en cualquier momento dado podía irse de madre, como dice el otro, ¿no? Como ha pasado. Y sabemos incluso el poder que puede tener un comité de árbitros a nivel de arbitrar las diferentes luchadas, en plantarse, ¿no? En crear una huelga, ¿no? Incluso el mismo reglamento le prohíbe hacer esa huelga. Es decir, cualquier desavenencia que pueda haber dentro del comité de árbitros o con cualquier estamento de lucha aérea se tiene que resolver dentro de la federación, pero nunca paralizar una competición. Y vimos en aquel momento, ya por historia, cómo estos presidentes intentaban paralizar la competición. Iba en contra de lo que era la lucha aérea. Y esto no se puede permitir en un deporte. Entonces, por tanto, lo que hicieron fue hacer la propuesta pertinente para que la Asamblea General de Lucha Aérea cambiase ese punto que estaba recogido desde el punto 10 al punto 15. Y se cambió la forma de elegir a ese presidente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es un comité. Y esto no es un colegio, porque el colegio tiene una estructura totalmente diferente a lo que es un comité. Un comité es una reunión de personas, en este caso, que tiene en común unos juegos o un objetivo en común.
Y un colegio es un órgano estructurado, donde tiene incluso un estatuto. Y lo que no puede caber es un estatuto dentro de otro estatuto, que es el de la lucha agraria, ¿no? Ese fue el razonamientos legales para poder hacer lo que se está haciendo hoy en día. Y casi siempre, o sea, en distintas federaciones, bueno, ya lo hemos visto anteriormente, han habido, como tú dices, como se han elegido entre ellos y han habido enfrentamientos siempre, si no siempre, en muchas ocasiones, entre el presidente del Colegio de Árbitros y el presidente de la federación. O sea, siendo un órgano que tiene que ser uno, pienso yo, un solo órgano dentro de la federación, han habido enfrentamientos entre el presidente del Colegio de Árbitros y el presidente de la federación. O sea, que después muchas veces ha terminado en eso, en que el presidente de la federación, por no elegirlo él o tal, sino deja que los productores terminan por cesarlo y por esa historia. No es la primera vez que ocurre. Abogo incluso, por ejemplo, en fusionar lo que decía antes Javier, con lo que hemos manifestado en este momento aquí. Yo soy partidario que incluso que en la plancha que se presenta a una federación, que el primer vocal, por ejemplo, sea la persona señalada para ser el delegado o el presidente del comité de árbitros. ¿Por qué? Porque entonces cae entonces lo que decía Javier. Yo cuando voto esa plancha sé quién va a representar a los árbitros como presidente. Sí, de antemano se sabe. Eso sería, por ejemplo, una democracia directa. No una vez hecha la plancha, haber salido la plancha esa, coja esto, coja lo otro, y soy consciente de quién va a representar a los árbitros. De todas formas, es un sistema nuevo, porque sabemos que durante de aquí para atrás 20 y tantos años estuvieron los mismos rigiéndose, votándose entre ellos. Entonces, el hombre de confianza que va a poner, totalmente de acuerdo, debería en la plancha, pues cuando presento la plancha, presentar quién se puede hacer dentro del comité. Ya luego quedaría esa persona como presidente y elegiría dentro de su propio comité de árbitros a su directiva. El tema es nuevo, entonces ahora mismo que yo sepa han sido cesados por parte de la Nacional 1, por parte de la Insular 2, estamos hablando de la Insular de Gran Canaria, en Fuerteventura han sido 2 también. Entonces el problema está de raíz, para que nos demos un poco de cuenta, es de que se ha hecho o se ha dimitido a esas personas por pérdida de confianza simplemente. Por cualquier motivo que el presidente de la Insular o de la Nacional exponga. Es decir, pérdida de confianza pues es uno, ¿no? Entonces, el trasnoyar el tema, es decir, ¿cuánto tiempo hay que estar para nombrar al presidente con su órgano ejecutivo dentro del comité? Es decir, nombro, que tú bien acabas de decirlo, Tejera, que está provisional. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que estar? También lo recoge el reglamento. El reglamento recoge, por ejemplo, en el momento que tome posesión la junta directiva, en ese momento ya inmediato nombrará a esa persona delegada, presidente de confianza de la federación, y a su vez nombrará su equipo. Entonces, yo como el tesorero y máximo convocado. Entonces, una ¿Tiene un pregunta. plazo para elegirlo? Inmediato. Una pregunta. Debería Entonces, yo serlo. como comité de competición podría arrestar a los presidentes por incumplimiento de. O no, por dejación, quizás a lo mejor un poco en el tiempo, ¿no? Pero quizás, mira, aquí está la muestra, Javier, aquí está la muestra. Es decir, ha sido cesado 5 presidentes que no era adicto, llamémoslo, a la federación o a su programa, es decir, o afín, esta cuestión, ¿no? Toda la lógica. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, ahora mismo vemos, por ejemplo, en Gran Canaria, como un miembro de la plancha, de la junta directiva actual, es el presidente de ese comité y no ha sido cesado. ¿Pero por qué? Porque yo creo, en un principio, o se supone, que comparte el programa que presentó en su momento la federación. Entonces, es hombre de mi confianza. ¿Entendemos? Siente, por ejemplo, el programa ese. Y lo lleva a cabo, lógicamente. Lo que pasa que es lo que tú estás diciendo, lo que pasa que a lo mejor falta después Juan Francisco ya toma posición directa ya sobre el comité y tenga su órgano ejecutivo. Pero tiene que dimitir como miembro de la plancha. Miembro de la ¿Por qué? plancha. Porque el reglamento no contempla que sea un directivo de la plancha. Efectivamente, porque Por ahí es un comité y entonces. Efectivamente. Volviendo a la clasificación de los árbitros, me llama mucho la atención. Hay 53 árbitros en la Federación Regional de Lucha. Hay 18 en Tenerife, 15 en Gran Canaria, 5 en Fuerteventura, 7 en Lanzarote, 7 en La Palma y 1 en El Hierro. Clasificados A, hay 9 en Tenerife, y 4 en Gran Canaria.
Porque en hay 13 árbitros. 13 árbitros. Entonces está mal Sí. está mal la lista de la federación. Pero ¿por qué hay 9 clasificados A en Tenerife y 4 en Gran Canaria? Serán más inteligentes. Que probarlo. Es que Porque hacen los exámenes y es una prueba. ¿No será que Es que porque de ahí es parte también de la impugnación es que hubo. nosotros lo imponemos, bro, te digo. o son, No estoy muy de mejores, o acuerdo. son mejores que los de aquí. No, pero bueno, es que vamos a ver, también a mí no me gusta tampoco la forma de puntuar que tiene, porque te hace unas pruebas físicas, unas pruebas teóricas, Porque el que y en el terreno no te sigue. Yo Porque puedo ser un fenómeno el que estudiante. permitió la agarrada del Gomerito está clasificado A. Le permitió aquellas patadas, aquellas con la rodilla. Bueno, eso es, y antes lo veníamos comentando cuando veníamos para abajo, ese es lo que hemos visto en esta luchada. Pero yo he visto luchadas de este árbitro que... Pues está clasificado A. Sí, ya, bueno. También lo tenemos aquí clasificado A de Y jugador puede de ser, a lo guardia. mejor A' también puede ser, o... Yo en ese aspecto siempre he dicho y mantengo, delante de quien sea, que hay que jubilar a los árbitros a una cierta edad. Yo estoy de acuerdo. Y Camacho, Sí, y Camacho es uno, precisamente. Yo estoy de acuerdo en eso. Es que aparte de eso, lo que estábamos hablando No antes, estamos de acuerdo, a veces no... Pero aquí no hay muchos viejos en Gran Canaria. Oh, no, porque se han ido, bueno, te queda alguno, pero yo Se han ponía ido- la se edad han tope, a ido lo mejor ponía jubilando. 55 años, no más. Bueno, 55 años. Máximo. Y de los que tenemos, de nosotros, de los 13 que llega a 55, a lo mejor nada más tenemos 2 o 3, vale, bueno, pero por una edad. ¿eh? Pero es que a veces, y lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, en la época que estaba diciendo Juan Francisco que empieza a pitar cadetes, o después los juveniles, como ve que lo hace tal, van ascendiendo, y a lo mejor en el caso de estamos hablando de este en concreto de Camacho, o de los 9 de esos que hay, a lo mejor resulta que no es porque han ascendido por superar cursos, sino por antigüedad, lleva 3 años pitando segunda. Coño, pues el año que viene vamos a ascender la primera, porque no lo ha hecho tan mal, no lo ha hecho bien, pero tampoco lo ha hecho tan mal. Vamos a ascenderlo, coño, que ya lleva 4 años segunda. Y cuando esté en segunda, dice, coño, pues vamos a ascender la primera porque ya lleva 5 años de segunda y Pero, hasta feo es que lleve 5 años. por ejemplo, aquí tenemos a Eulogio, que lleva un montón de años, a Enrique, que lleva un montón de años, y son B. Sí, pero esto es por el último examen que no ha El aprobado. último examen que aprobaron. Vamos a ver, mira, Eso es por el último listado que se hizo. lo incomprensible. Pero luego entra uno que no ha pitado nunca y es C, y en un año es B. No, es D. Es D. 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 Que no entra nunca es D. Empieza por D. Empieza por D. Pero por ejemplo tenemos uno A, que yo creo que lleva 2 años pitando, No, lleva y más. A. No. No lleva más. Ernesto. Ernesto lleva más. Ernesto, por ejemplo. Lleva más. Lleva más, lleva más. Lleva más. De todas formas, es un criterio que está funcionando hace pocos años acá también. Ernesto sí, Antes, pero es que- antes se hacía un poco lo que decía. Una de las cosas que también entró en parte de la impugnación cuando se clasificó a Ernesto es que a Ernesto se le daba como un beneplácito, por decirlo de alguna forma, para subirlo, porque ya que el año pasado, el examen anterior también superó pruebas, tal igual, entonces este año subía de categoría y entonces hubieron cosas que yo no compartí, te digo, la forma de puntuar, porque no fue la que a mí se me pasó en las bases del examen. Y incluso hay un árbitro que también impugnó a nivel personal su clasificación porque en notas estaba aprobado, pero dijeron que no. La regional dijo que no, el comité Pero dijo que no, estos por la base. árbitros clasificados A, Sí. Cornelio, ¿están haciendo el curso? Sí. ¿Todos los 4? No, todos no. No, lo que lo Todos no. Bueno, ahora mismo el curso no lo hace Carmelo Melián, Isaac Que sé. y Manuel Ramos. ¿Sabes qué es A? Y Manuel Ramos, que Bueno, también A. Carmelo es Sí. pero porque ya viene reenganchado y se volvió a reenganchar, pero Carmelo iba a pitar incluso en primera. Sí. Entonces ya ¿Por viene qué? Vamos a ver, una de las cosas, y no sé si el presidente de la federación o tú, Tejera, ¿por qué los árbitros clasificados A hay luchadas que se van a pitar juveniles y hay un B pitando el regional de primera? porque te comento, vamos a ver. Porque tienen que compensar Sí, un poco. los sueldos. No, los sueldos no. Lo que no puede ser es repetir en tiempo tanto a los equipos. A los cuadrantes. Hay que llevar un cuadrante y yo no puedo poner en 2 semanas al mismo árbitro en visitante y como local. Porque si la vez anterior hubo problemas y viene tal, y hay otro problema, entonces siempre hay que evitar como mínimo 3 semanas sin tocar el mismo club. Aunque no tenga la categoría, ya digo, ¿me entiendes? Aunque no tenga la categoría suficiente para pitar esa luchada de esa categoría. Aunque tenga menos categoría para pitar. Sí. A mí la regional, después de que yo monté el follón padre, como por decirlo de alguna forma, me dijo claramente que yo puedo habilitar a los árbitros que quiera
y a mi criterio, y es lo que estoy haciendo. Porque yo considero que hay árbitros con categoría B que son de categoría... ¿Qué pasa? Yo lo considero. Yo lo considero. Por eso digo que si tienen que sin tener la categoría, es lo que me refiero, te puede saltar una categoría, ya digo, pregunto, Sí. me están diciendo, es categoría B y hay una lucha de categoría A, de primera, se le puede dar, porque por ejemplo, pasa en el fútbol, porque de segunda B no puede aplicar... Si yo tuviera 30 árbitros, Luis... No, pregunto, ya digo, no quiero decir, comentando lo que, o sea, al hilo de lo que salió. Perdón, un momento, Adriano. Lo que yo no entiendo es decir que habiendo un reglamento tan rico, hoy en día en la lucha agraria tan extenso, estemos tirando de normativa de paso, según lo que esté en la federación, para hacer y deshacer en la lucha. Esto es mucho más serio de lo que nosotros, por ejemplo, pensamos y hacemos. Una cosa, bueno, Juan acaba de decir hace poco de que había impugnado el ascenso y descenso o la forma de hacerlo de los árbitros. ¿La clasificación? Sí, la clasificación. Entonces, yo digo, como miembro del Jurado de Garantía, nos llegó una propuesta de la Federación de Lucha Canaria a nivel nacional, que decía que los árbitros ascendieran o descendieran según unas pruebas determinadas para esos ascensos y descensos, y que la Federación de Lucha Agraria no tuviese nada que ver en el asunto, sino que interviniesen los comités insulares y el comité regional. Y en la misma asamblea, es decir, el Jurado de Garantía lo vio, por ejemplo, positivo, informó favorable, y en la misma asamblea vota en contra de esta propuesta. E incluso, por ejemplo, hay una impugnación, según decía Juan antes, al respecto. Yo no lo entiendo. Es decir, en el momento dado que se le da un camino para esos ascensos y descensos de los árbitros sea lo más factible, lo mejor para la lucha canaria, lo desechamos. Y después, sin embargo, por ejemplo, protestamos. E incluso en esa cuestión se veía lo siguiente, es decir, la prueba a realizar por esos árbitros para ascenso y descenso. Hasta ahora solamente había sido el examen físico, el examen técnico, pero no se tenía en cuenta el historial del árbitro, o por lo menos no se lo contemplaba. Y recuerdo que en la misma reunión, el que le habla, dice, no, y se debe añadir también el historial de la temporada pasada de este árbitro, ¿no? La trayectoria. Y se incluyó. Y después, en la asamblea, se votó en contra. Y prefiere incluso que quien le dé los ascensos y descensos sea la Federación de Lucha Canaria y no el propio comité. No lo entiendo. Otro tema, ¿la federación o el comité de árbitros tiene alguna persona que esté en los terreros viendo la actuación del árbitro? Porque los árbitros imagino que tendrán también sanciones, ¿no? ¿O no tiene sanciones? ¿Son inmunes? Sí, tiene sanciones. ¿Y cómo se controla esas sanciones? Es decir, ¿quién vigila la actuación? En un principio, quien sanciona... ¿Por el acta? Sí, por el acta. Por el acta arbitral, pero el árbitro... El comité de competición es quien sanciona al árbitro por sanción. Yo te puedo hablar sobre el tema, yo fui secretario del comité de competición, es decir, el árbitro, así como el delegado federativo, tiene presunción de veracidad, lo que escribe está. Entonces, las partes implicadas tienen que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Con imágenes, con testigos, pero hay que demostrarlo, es decir, no se puede sancionar a un árbitro porque vengas tú diciéndome, no, es que el tío le metió la cabeza y no lo amonestó. Demuéstralo. ¿Cómo se demuestra? Pues sería a través de imágenes y tal. Yo recuerdo una vez un altercado que hubo en el Moyense, hace ya un montón de años que desapareció el Moyense, y precisamente el Moyense aportó un vídeo y se sancionó al árbitro. El árbitro es sancionable igual que cualquier miembro que tenga licencia federativa. ¿Cómo se sanciona? ¿Con tiempo sin pitar o económicamente? No, con tiempo sin pitar. Económicamente no se recoge económicamente porque es un deporte amateur. Sí, pero ten en cuenta, por ejemplo, aunque entre comillas son los únicos que legalmente cobran porque reciben y extienden un recibo, pero bueno, ya hay otros estamentos, el estamento de entrenadores, el estamento de luchadores. Sí, estamos hablando, pero quien en caso se puede justificar que cobra porque está pasando un recibo son los árbitros. Pero como estamos en un deporte amateur, no nos olvidemos del tema, entre comillas. Pseudo amateur. Sí, bueno, por eso digo entre comillas. Se supone. Entonces, al árbitro no se le puede sancionar económicamente, ni a los luchadores. Al único que se puede sancionar económicamente es al club porque percibe subvención.
Sí, pero por ejemplo el árbitro expulsa a un luchador, a 2, a 3 en una luchada. Ese club en la próxima luchada no hará taquilla ninguna, con lo cual tiene una pérdida económica. Según el luchador que expulsa. Hombre, lo que expulsa, tú me estás hablando, por ejemplo, de con los puntales. Se supone, sí, se supone No que pero un se van a integrar. puntal, como fue por ejemplo el caso, eso fue por doble amonestación del caso de Juan Espino el Trota, que eso sí lucha, es una pérdida No, pero para el club. perdón, la culpa no es del árbitro, la culpa es Del luchador. Hay un reglamento que hay que cumplir, y si usted no cumple el reglamento, el árbitro está para aplicarlo. La función del árbitro es aplicar el reglamento en todos sus puntos. ¿Y se aplica Lo más correctamente? correcto- Hombre, ellos lo intentan, creo yo. Yo supongo, por ejemplo, sobre... El principio, todos no utilizan el mismo criterio. Se debería usar un criterio. No se usa. Porque no es un criterio, es el reglamento. Sí, hay que no, llevar el reglamento no es criterio. al terreno. No es criterio, sino hay que llevar el reglamento al terreno. Yo No te se puedo decir aplica. de las 2 últimas luchadas que he grabado en este canal, un luchador con la cabeza puesta de punta en el pecho del otro no se pita. Eso fue un jueves. El mismo árbitro pita el sábado otra lucha, hace lo mismo otro luchador, no tenía la misma categoría que tenía este primero, y se molestó. Digo, yo estoy en otro mundo porque No, sí, eso- es la misma persona y está haciendo lo mismo. Sí ocurre, eso sí lo puedo decir, no Eso- lo digo yo, eso lo ocurre- vemos. eso ocurre siempre. Eso ocurre. Pues lo que está diciendo Juan Francisco no es a criterio del árbitro, ¿no? Yo creo que tal, no, yo creo no. Si la cabeza aquí está puesta, ya puede ser Pepito, Juanito, y si son los cadetes, se lo digo la primera vez porque son niños todavía. Mira, mi niño, la cabeza no se pone aquí, pero tenlo en cuenta porque le hace daño al compañero y es amonestación a los niños. A los grandes no tengo yo decir, no, yo creo que estaba tal, no, que era el nariz, creo no. Si está en la cabeza, ya sea quien sea. Es el reglamento el que tiene que funcionar. Pero lo que estaba diciendo antes, Lo que pasa es la cosa, es siempre. Luis, mira, Pero siempre, siempre. no es en una ocasión sí, Luis, o en un lo- terreno muy los bullanguero. reciclajes que hemos hecho, yo he caído pesado siempre con lo mismo. El agarre, las cabezas, siempre he caído pesado. Y yo, ¿te acuerdas que te he dicho una ocasión? Esto es nuevo. No. Pues, No es nuevo, pues, pero es eso, y Luis. que no se aplica. Pero es eso, es que vamos a ver, está en, Es que no lo está en el reglamento. Yo lo quiero llevar a que se haga. Yo soy calvo, este me tiene pelo, somos dos diferentes. No es culpa mía. Hombre, te digo, si tuviera 30 árbitros, la cosa cambiaría. Si yo pudiera jugar con árbitros en los cuales puedo hacer esto y puedo hacer esto, la cosa cambiaría, Luis, te lo puedo asegurar. Y por eso, de ahí mi lucha de que si yo como árbitro sin título le obligo a tener un club, a un monitor, a un mandador que tenga título, Titulado. oye, tengo que tener título, que me obligue a mí el club a tener título. De ahí mi lucha para que todos tengan título. Y quiero que todos tengan título, que todos sepan lo que es arbitrar con título en la mano. Y mi pelea ahora mismo es que que todos tengan el mismo reglamento en la mano, no criterio. Eso del criterio, No, yo eso lo escribí también. Pero tampoco criterio- lo comparto. Francisco, Perdón, no lo no comparto. no lo veo, no lo veo. comparto tampoco los ahora mismo, criterios. por la evolución que hay en nuestra sociedad y sobre todo en el deporte, nosotros no podemos estar de espalda a lo que es la evolución en la lucha grande. Y estamos de espalda. Porque antes decía, por ejemplo, dice, ¿quién informa de la actuación del arbitral? Entonces el reglamento te dice que tú puedes crear los distintos comités para el buen funcionamiento de la lucha grande. Entonces también se puede crear el comité de informadores, que existió en un momento, hace 30 años. Sí, ¿no? Y hasta no hace muchos años había alguna No, persona que iba de incógnito era una persona, por los pero terreros. yo recuerdo hace 30 años que Sí. realmente estaba como presidente del comité de árbitros, había un comité de información. Entonces, también lo que es la cuestión de reciclaje y la cuestión de unificación. Vamos a ver, si nosotros hacemos una reunión para unificar bajo unos medios, bajo unos documentos, que puede ser, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de imagen, lo que es el vídeo, a nivel, por ejemplo, lógicamente, del estudio del reglamento, yo unifico criterios. Pero después hay una segunda parte, es la aplicación de esa unificación. Pues si yo unifico y no aplico, Sí, y no tengo un comité de información no que me dé tiene sentido. la información, por ejemplo, requerida, entonces yo no puedo adelantar, si no puedo progresar con los árbitros. ¿Me vas entendiendo en esta cuestión? Sí, claro. Si no se le lleva efecto, no tiene sentido. Sí, por mucho efectivamente, que lo y esa cierra. unificación debe ser, lógicamente, a nivel coordinada, a nivel regional, porque somos una región y estamos unidos por el agua, para que esa unificación se extienda, lógicamente, también con las demás islas, que también tengan su unificación y después haya una reunión a nivel regional coordinada por el Comité Regional de Árbitros, en el cual esa unificación se plasma, se lleve por escrito y quede constancia de cada uno de los comités para que se aplique esa unificación en los distintos lugares. Yo digo lo mismo, la unificación tiene que empezar aquí.
Sí, no, sí, pero en cada isla, no, hay cada isla, hay cada isla. Tienes que hacerlo aquí primero para decir... No, cuidado, yo hacemos digo que- al mismo tiempo se hace la unificación en las distintas islas, Por después eso se digo. coordina para que sea Claro. la misma lucha en la general, pero primero yo tengo que coordinarme aquí y que el reglamento y la unificación y el criterio, no criterio, el reglamento sea aquí unificado. Y el Lanzarote. Hacemos- Sí, y el Lanzarote hará los furros y el Hacemos un día... alto en el camino para unos consejos publicitarios y regresamos de inmediato. Por delante va la mano y comienza la luchada, toque por dentro, canto por fuera, por chasconas o por cadera. De vuelta de publicidad, seguimos con el tema arbitral y con los invitados y tenemos en la mesa el tema del criterio arbitral. A la hora del criterio, si es igual para todos, debes de aplicarlos todos iguales. Esto también podría ser, Cornelio, tú que estás dando el curso, Si nosotros vemos, por ejemplo... si tú eso lo explicas en el curso. Sí, mira, por experiencia ya, los que estamos aquí llevamos bastante tiempo en la lucha, pues la parte de la lucha que causa mayor problema en los árbitros es el inicio de la agarrada y la pasividad. Son dos temas, por ejemplo, a unificar criterios dentro de los comités, lógicamente, y después a aplicarse. Tanto es así que, fíjate, haciendo un poco de historia... Perdona, un momento. Sí. Ustedes que llevan más años que yo con el tema de la lucha, ¿por qué un árbitro le tiene que decir a los luchadores 5 y 6 veces, agarra, pie derecho adelante, coloca la cabeza al costado? ¿Por qué? Eso se lo tiene que decir al infantil, al que está empezando. Al senior no. El senior Pero sabe el cómo senior, tiene que yo hacerlo. Entonces lo quiere Se hacer lo digo, se lo digo una vez sola. Efectivamente, La segunda, una efectivamente, amonestación y que te dejan una amonestación en la tercera agarra, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque algunos árbitros, por ejemplo, se dilata en ese momento del inicio de la agarrada, diciendo cómo tiene que hacerlo y cómo no tiene que hacerlo, y otros aplica. Entonces debemos unificar el criterio y hacerlo todo el mundo como tenemos que hacerlo. Entonces, digo lo siguiente. En la historia, estoy viendo la cuestión, la atención del amigo Luis, que me dejó este reglamento del año 50, por visto pertenecía a su padre, ¿no es así? Este reglamento del año 50, hay una diferencia muy curiosa en la cuestión del árbitro. Es decir, en estos años, el árbitro tenía una función específica en el desarrollo de la luchada. Y habían tres que eran los comisionados. Tres caballeros, tres caballeros que eran los que arbitraban la luchada. Es decir, que decía, por ejemplo, quién caía, quién no caía, si había revuelta. Y el árbitro estaba solamente para emparejar el inicio de la agarrada. Nada más. La función del árbitro es el momento de agarrada. Agarren bien, emparejen los hombros, lleven las manos, semiflexionados, cuidadito con esa manita, venga, abajo, tal. E incluso, en el momento dado que no daban el hombro, el árbitro en ese momento le cogía la manita de los luchadores con la mano, se la llevaba a la espalda y de ahí iniciaba la agarrada. Y después ya sus funciones dejaba de existir hasta la próxima agarrada. Y eran los comisionados, el jurado, los que decidían después en la caída del luchador. Lo difícil que era el inicio de la agarrada. ¿Por qué? Porque sabemos, en los que hemos sido luchador o hemos practicado lucha, pues sabemos que en el inicio de la agarrada, el que tú robes el hombro o dejes de robarlo, está prácticamente el 50 o 60% de tirar al contrario o ser superior al contrario. Y sobre todo aquellos luchadores que luchan de baja estatura y que luchan para abajo. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, es difícil, claro que es difícil, pues si nosotros dilatamos y no cumplimos con el reglamento, a lo largo del tiempo, esa permisividad, sigue y se convierte en norma. Ya la gente ya lo toma como una norma y ya lo dilatamos. ¿Por qué? Porque hemos visto durante 20 años cómo los luchadores agarran de pie y el árbitro toca el pito de pie. Pero últimamente, y gracias a la federación actual y a su representante en el comité de árbitros, parece ser que están obligando a los luchadores a tocar la arena. Y eso es primordial, y emparejar los hombros. Y eso es lo que debemos conseguir. Dicen mano en la arena y a la espalda. Efectivamente. Y tenemos que conseguir eso. No permitir el agarre de pie y empiece a luchar por no complicarse. Empezaron por un momento por no complicarse, porque había lógicamente el público lo cargaba, lo bucheaba, lo criticaba. Entonces, es muy difícil estar ahí en el centro aguantando la presión del todo público. El mundo no vale para hacer eso. algo. Es Cuidado, muy difícil. cuidado. Eso lo puede decir Juan. Nosotros todos nos quejamos desde Siempre fuera. yo digo lo mismo. No te metas, ¿no?
Claro, ¿sabes? Es que yo se lo dije a un árbitro que está pitando actualmente, se lo dije en una ocasión. Se lo dije, claro, yo le coño, es que si tú no eres capaz de soportar la presión de una luchada donde, hombre, hay 50, 30 personas y tal, y mira, ¿quieres pitar? Yo pito, 30 personas. Pero cuando hay un ambiente que te come, que te está gritando aquel, que los que se ponen no ya sentados, pues te gritan, no, hay algunos que se te ponen de pie y parece que se te van a venir encima. Si tú no eres capaz de soportar eso, oye, hay gente que sirve para pitar y tiene una sangre fría, que mira al tío y lo mira de frente y dices tú, y el que estaba gritando le va y se sienta, pues señor, me intimida el árbitro a mí. ¿Sabes? Si tú no eres capaz de eso, pues no puedes llevar a cabo, porque hay un montón de gente que se está jugando un montón de cosas. El árbitro, y esto lo sabemos todos, el árbitro va allí, pita, va el lunes, ahora porque hay otra conciencia con el tema del árbitro, que si reciclaje y tal, pero hasta hace unos años que iba el árbitro, eso lo sabemos todos, iba el lunes, cogía el nombramiento, ¿Daba el 10%? daba el 10% que tenía que pagar y cuando se veía... Cosa que no se está dando hoy. Bueno, pero es igual, pero iba el otro lunes a recoger, y el puntal está ahí entrenando 3 veces en semana. Digo que empieza mal, no hace falta que te dé un golpe, empiezas mal, te lesionas, mañana no puedes ir a trabajar, pues se le puso el tobillo así, no tiene una lesión grave, pero dejó de 3 días de trabajo. Pues mira que encima me quita la luz, ya lo tiro, me quita, tal. Oye, todo eso hay que valorarlo. Yo por lo menos soy de los que digo, si tú no eres capaz de ya a la calle a Pepito Pérez, porque sea Pepito Pérez, pues no te dedicas a esto. No, es que no, yo ya los dos no, pues después... Los que llevamos más años en esto, ya digo, y sobre todo en la función que estoy yo, cuando te dice el capitán, va a protestar, no voy a protestar, ¿qué le vas a decir? No, es que yo no eché el tuyo solo, lo eché a los dos, sí, pero echando a los dos me ha perjudicado, porque le quedaba otro por detrás a él, que ¿quién me saca con decirme a mí que lo eché a los dos? No, el tuyo no. Sí, lo echaste Luis Feito, incluso yendo a la cuestión problemática del arbitraje, hay otro aspecto que nombramos antes, que es la pasividad. Ese punto en el reglamento hay que cambiarlo, hay que darle otra redacción. Porque dice, intento claro de ir por el contrario. Entonces, si nosotros aquí ahora mismo somos 5 o 6 en este caso, y estamos viendo 2 luchadores y vamos a interpretar la pasividad, estoy seguro de que habrá diferencia de criterio lo que es la pasividad. ¿Por qué? Porque es interpretativo. Eso no puede basar en un comité de árbitros y ni en los árbitros en sí. Si intento claro, ¿qué entiendes tú por intento claro de ir por el contrario? Cuando el otro no me deja entrar a mí y yo quiero ir por él. Interprétalo. Usted lo interpreta así, yo no. Entonces, esa es la mayor diferencia que hay en unificación de criterios. O sea, eso tiene que tener otro desarrollo, otra redacción, ese artículo. Antes, en el reglamento orgánico, antes de este del técnico, tenía una redacción diferente, en el cual decía, el amagar no quiere decir que no haya el pasividad. amago no es... Esto está, cuidadito, por ejemplo, cuando el luchador contrario está con las manos poniendo lo que llamamos vulgarmente la retranca, ¿no? Sí, está impidiendo que el otro, cuidadito, hay que amonestar al otro que está impidiendo, está rehuyendo la brega, está impidiendo que yo luche. Entonces, eso es interpretativo. Y como es interpretativo, no puede haber una unificación. ¿A qué debemos conducir? Lógicamente debemos conducir a cambiar ese artículo y ponerlo mucho más clarito. La interpretación no se aplica eso, no se aplica lo que tú estás explicando. ¿De qué? De que el contrario mete la retranca y no deja porque entrar al otro. porque es interpretativo, Adriano. Yo lo interpreto así, Claro. tú lo interpretas de una manera y yo lo interpreto así. Lo más seguro Y el primero te dice, es lo que sí, está pero- diciendo Cornelio, es decir, aquí vemos 6 personas, es más, coge 3 personas que estén en la grada y los pone aquí y le pide los pareceres de tal, seguro que van a haber 3 Pero mira, totalmente uno a otro, y si tienen colores afines, menos todavía. Es decir, Y ha puesto, y no se han leído el reglamento. Yo, por ejemplo, Y no se han leído el reglamento, de no la, saben lo que de es la el reglamento. neutralidad que me lleva el ver lucha, Pero, sin estar afiliado a ningún color. El tema, a veces, lo que vemos, está claro, estamos hablando, es decir, el reglamento es uno solo, la aplicación es a criterio en este caso, de cada árbitro, cosa que no debía ser, es decir, se aplica cada 25 la amonestación, pam, pam, posición de cabeza mar, pam, pero este árbitro, el otro y el otro. ¿Qué pasa? Que un árbitro lo hace y otro no. Entonces, cuando llega posiblemente ese árbitro que no lo hace, por ejemplo, vamos a poner la cabeza, que te amoneste la posición incorrecta de cabeza, pues los luchadores pasan. Si todos tuvieran el mismo baremo para aplicar las amonestaciones según están reglamentadas, pues el propio luchador se pondría las pilas. Lo mismo que estábamos hablando de
el descalabro que hay, el tiempo perdido que hay a veces en agarra, pega, tal. Los luchadores saben el cometido que tienen salir al terrero. Tienen que agacharse, pegar y llevar la mano a la arena. No pega, amonestación, y que después no vengan diciendo desde la parte exterior, no, es que el árbitro se cargó la lucha. No, se la carga, en ese caso se la carga el propio luchador. Sí, pero cumplir. pero tú no puedes decirle al puntal, oye, agarra, bájalo. No, ni al puntal, estoy diciendo ni a cuando ninguno. coges al juvenil, pi. Pero estoy diciendo que, por eso estoy Pero no hay diciendo que el mismo criterio rasero, tiene ¿no? que ser de adelante a atrás. Lo que te estaba diciendo, si yo recuerdo, por no ir más lejos, arbitraje de un árbitro llegarme a un terreno de lucha y decirme, deja ver si esta noche me hago la luchita sin amonestar. Eso ya es una premeditación, es decir, ya vas premeditado a un campo de lucha, eso es de loco. Eso lo han dicho mucho. Eso es de loco. Toda una lucha, Es hay decir, una tú no amonestación, puedes se lo han hablar, dicho tú no algunos. puedes hablar en ese Ni una término. amonestación, ¿qué te ¿Por parece? qué? Porque Es ilógico que te diga a ti eso. Pero también- aunque tú seas beneficiado. Pero también aunque hay- a ti te lo tengas ¿Sabes? Pero también hay criterio quejas, hay personal. otras quejas, ¿no, José Antonio? De el club que no quiere a ciertos árbitros o tejeres porque no amonestan y lo dejan pasar todo. Cuando yo, Por las dos cosas. Cuando o porque yo, no amonesta mucho o porque no amonesta. Cuando yo llego al cargo, se me dice claramente que hay un club que tiene rehusado un árbitro, así tal cual. ¿Y se puede hacer eso? No, yo pregunto que por qué. Dice, no, que lo tenemos rehusado, no lo queremos, igual. Digo, no, esto no Pero es... te lo dijo el club. ¿Eh? El club. Esto no es árbitro de la carta, aquí no, esto no, aquí tú eliges al árbitro que tú quieras. Otro club grande me dice, me mandaste a este árbitro y a este árbitro no lo quiero. Por teléfono, ¿eh? Digo, ¿cómo? No, que este árbitro no lo quiero. Hay una carta en la federación en la cual no queremos hacer árbitro. Digo, a mí eso no, ni me va ni me viene. El árbitro es árbitro y tiene que ser imparcial en esta lucha como en aquella lucha. Porque después, el mismo club que tenía rehusado un árbitro, a ese árbitro lo ha querido en otras luchas. Entonces no entiendo dónde está la cuestión. Sí sé de que hay árbitros, hay clubes que se quejan de que un árbitro no amonesta cuando hay que amonestar. Y también tengo la queja de árbitros que amonestan en demasía, ¿sabes? De más. Entonces, ahí está la cuestión de que yo, hasta hace poco, nos reuníamos los árbitros en un polideportivo, tellado, nosotros solos, con ropa de brega, para unificar no el mismo criterio, sino llevamos el reglamento en mano, íbamos leyendo cosa por cosa y lo queríamos hacer tal cual. Se hacía tal cual allí. Cuando llega allí, o la presión, el ambiente, o esto o lo otro, pues ya cambia la cosa. Y lo que iba a comentar antes, en una final, me tocó a mí, cuando árbitro pidieron una final, Virgen de Fátima y Llano, de Aridane. Y fue cuando estuvo la famosa norma aquella de que si te pasaba a la izquierda, siempre tiene un pantalón de los dos. Pues yo desde el primer chiquitillo que empecé a pitarle, empecé a amonestar por esa lucha. En esa lucha estaba Loreto Cuarto de puntal. Y al Loreto Cuarto lo llevé a la calle con Polito. A mí me fueron a matar. Así claro, me fueron a matar porque desde el principio al final llevé el mismo criterio, que yo no compartía esa norma, pero estaba en el reglamento y tenía que llevarlo, tenía que acatarlo. Pero empezaste del principio al Sí. final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas desde el pequeño a amonestar por una mano porque no quieres agarrar o por una cabeza, tienes que acabar con el puntar. Aparte, el puntar es el que tiene que hacerlo mejor que el pequeño, que es el que está ahí representando a un equipo. Y es el reflejo de los... Eso, es el reflejo de los demás y es el que tiene que agarrar bien. Entonces, yo considero de que muchas veces el árbitro muchas veces peca en no joder, por hablando claro, una lucha cuando llega al momento más alto porque quiere ver que los puntales agarren. Entonces a lo mejor pecan de, esto, lo otro, la mano no, baja tu hombro, pecan quizás de eso. Pero si yo está agarrando Caballero y Cornelio, Caballero le roba el hombro a Cornelio, sube el brazo, sube el hombro con hombro, que no, amonesto a Caballero. Ya Cornelio, despabilado, hace que este baje el hombro. Y yo de árbitro digo, Cornelio, no, otro por Cornelio. Seguro que vuelven a agarrar bien. Agarran los dos bien porque les interesa. Porque yo he visto mandadores, como el caso de Luis, no Luis, sino mandadores, cómo se pone a gritarle a su luchador, que agarre, que te agaches, que agarre. ¿Por qué? Porque sabe que el que mete la gamba en este momento es el luchador, no es el árbitro. Y el árbitro con el reglamento en la mano le puede dar un paseo al puntal y puede eliminarlo, puede perjudicarlo para la lucha en casa, que no esté ese puntal para luchar, para una taquilla, para lo que sea. Entonces, son cosas y cosas. Yo sé que el árbitro puede cambiar su criterio, sí. ¿Por qué? Porque es el criterio. Lo que no hay que cambiar nunca es el reglamento. Y yo me agarro a eso. El reglamento es uno solo, para todos.
el criterio es diferente, porque todos somos diferentes, pero el reglamento es el que hay que llevar al terreno, en este caso. Y esa es mi lucha. Esa es mi lucha que tengo yo ahí empecinada. Y después otro de los temas que también me llama mucho la atención es que están los dos luchadores en el centro tratando de agarrar, que no agarran por cualquier historia, y el árbitro para aquella agarrada y se va a sancionar a un luchador que está en el público. Digo, vamos a ver, ¿estás pendiente de los que están agarrando o estás pendiente de la grada? Hombre, si yo te puedo decir ahora mismo, es que este hombre tiene al enemigo en casa, porque el otro día surgió un tema en el cual un árbitro pone en un acta como que es insultado por un luchador del club local, el cual no está vestido, pero está en la grada, insultado, y lo pone en el acta, y el comité de competición no sanciona a ese luchador. Entonces, él tiene al enemigo en casa, porque soy el primero que se queja. Entonces, yo como árbitro, si veo que me están insultando, me están haciendo tal, y sé que es un luchador, yo tengo por qué ponerlo. Pero Juan Francisco, si tú estás Sí. pendiente para No, dos no, no, luchadores agarrar, Sí, que están sí. en el inicio del agarre, porque no pegan el hombro, no Sí. ponen el pie derecho delante. Sí, yo te entiendo, yo te Y entiendo. estás pendiente de que te están insultando. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy árbitro y estoy ahí, y lo mismo de antes. Cornelio y Caballero no quieren agarrar. Y yo, por querer salvar el espectáculo, para que los dos que están acoquinando las perras a final de año, agarren, por decirlo claramente, y aún quien me está insultando, y sé quién me está insultando, yo voy, lo escribo, porque después los cojo más frescos y agarran bien, y agarran la lucha. Vamos a ver, yo no me voy a guiar lo que Es un me momento diga. psicológico, que se puede decir. Eso, Hay eso. de mano izquierda también. Es que es eso. No nos olvidemos de eso. De que hay que tener- Hay que tener eso, porque es lo mismo cuando el luchador pide 5 minutos por lesión y la picardía del luchador que está con los 5 minutos, cuando pasan 5 minutos llama al árbitro. Se Al puede- árbitro que da- y pasan 7 minutos. ¿Se puede pedir 5 ¿Entiendes? minutos porque esté asfixiado el luchador? Por asfixiado no, por asfixiado se pide que entrene más el luchador ese, que haga más entrenamiento. El criterio Pasó la semana pasada Sí. Fernando Poliní. No, La semana pasada Armando Soto decía ya. que le dolía el pecho y no podía respirar. Ya cuando un luchador se queja de un dolor, yo no soy médico y yo tengo que acatarme a lo que es que el dice. problema es lo Se que acaba de se decir. quejaba el Es lo que entrenador acaba- del Marinidra de Le dolía el que... sí, Es sí, lo sí, que sí. acaba de Están- decir. están las dos- están- El árbitro no es médico y pero entonces se me el queja un luchador- dolor. El luchador se está quejando. Sabemos que es por cansancio, porque no está preparado, pero el tío va y le dice que me duele aquí. Y el árbitro no puede, Le no duele- tiene criterios al médicos para árbitro, decirle al que árbitro no, le dice, yo no le puedo dar los le duele el 5 minutos. pecho y no puede respirar. A mí, yo soy cardiópata, tengo un problema de corazón. Si yo le digo a Cornelio, no puedo respirar porque me duele el pecho, Cornelio seguro si sabe que tengo una enfermedad, automáticamente llama a una ambulancia. Entonces el árbitro se me dice, mira, le duele el pecho, aparte que se quedó con los ojos en blanco allí, cuando pidió el Ventolin aquel. Sí. Yo estoy hablando con él y... Entonces, a lo que vamos, si a mí le duele el pecho, si me dice, mira, que no tiene aire, digo, no, que no tiene aire, que entrene más, que se dedica a entrenar más durante la semana. ¿Sabes qué pasa? como- Que eso es una función técnica, No, no, pero pero- y yo creo que esa función no es responsabilidad del árbitro. No, para nada. No se le puede cargar No, al no, árbitro pero mira, con yo- esa responsabilidad, no, no, porque no es una función técnica del árbitro. El árbitro es el que aplica la parte técnica de la lucha libre, que es el reglamento. Pero no, por ejemplo, es una función que lógicamente compromete al árbitro y en dárselo o no dárselo, y luego después a criterio de ser criticado por el público, o que pueda pasar algo si yo no se lo doy. Yo pensé que Sí, se no iba a es llevar una un función golpe de y la- había pedido los 5 minutos. Y luego al final de la lucha, entrevistando a Quillo Pérez, decía, no, es que no se le puede dar 5 minutos porque esté asfixiado. Es que lo interesante es que esté en la luchada un médico. Sí, bueno. Hombre, Un eso servicio debería bueno. ponerlo Eso sería ideal. en la mutua, que para eso cobra. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cada luchador médico. Te voy a decir una cosa y Apunte, caballero, y te para voy a la decir, próxima- Adriano, por ejemplo, ¿por qué la lucha no queremos que nosotros avance? Yo recuerdo hace ya 30 años, 26 años, Juan Enrique Paz Descanse, que fue presidente de la gestora de la Federación de Gran Canaria, después fue candidato y presidente de la regional en el exilio, por quitarnos las lesiones. Juan decía, Cornelio, tú sabes lo que se le avecina a la lucha agraria. El hombre me lo decía con una cara de contento, dice, tenemos la Facultad de Educación Física. ¿Sabe que dentro de 5 años vamos a tener preparados, gente preparada, licenciada en la educación física, que meter en la lucha canaria, que contribuya con la lucha canaria? ¿Qué pasa? Hoy en día, después de 26 años, son pocos equipos que tienen preparado el oficio. ¿Por qué? Porque no queremos evolucionar, no queremos. Claro. Preferimos más pagar un puntal, X millones de pesetas como se llegó a pagar aquí, Y antes de tener un preparado y oficio no que es pensar. salud para el equipo. Y no apuntar gente Y estamos de lejana que espaldas a esa evolución. Mira, con respecto a lo que estamos hablando antes, porque esto es la picaresca de siempre. Lo del árbitro es médico o no es médico. Hay dos cosas. Yo, por ejemplo, el caso de Soto lo conozco.
empezó a luchar prácticamente conmigo en el Guanarte, me lo conozco toda la vida, sé que tiene un problema tal. El otro día estuve hablando en la lucha de la primera vuelta que luchamos. Me dijo, Luis, en urgencia, yo polvo, con la mascarilla, estuve 3 horas allí y me vestí para completar porque no había gente y lo que pude hacer. Contra el roco nulo, Sí. me lo dijo él. Estuve hablando anoche con él, que luchamos anoche en el torneo de Juan León, y me dice, yo Luis, me dio allá abajo la tarde, que casi me voy para el carajo, porque tiene un problema de asma de toda la vida, pues ya iba, este chico lo conozco yo, a ese en concreto, y sé que le pueda. Pero está la picaresca de la segunda parte, cuando decimos, el que conoce deporte y ha hecho lucha, o sea deporte, sea judo, sea libro olímpico y tal, vemos a 2 tíos allí, y vemos que el tío ha hecho 2 agarraditas, y se esforzó un poquito, y no está sueltito. A la segunda agarrada está, lo ves tú, le pregunta, ya sea de lucha, sea el chino o el coreano que hace la lucha chino. Dice, mira que tiene aquello, y el chino te dice, el coreano te dice, está desfondado, porque lo sabemos todo. Entonces el árbitro viene para acá y te pide 5 minutos y te dice, porque no sabes tú que está desfondado, dice, yo no soy médico, amigo, y si le pasa algo, vale, no eres médico, le da los 5 minutos. Está la segunda parte. Viene un luchador que me ha pasado con un árbitro, con 2 árbitros de aquí me han pasado actualmente. Uno no está pitando, para más señas. Viene un luchador y le dice, mire, yo con este señor no agarro, porque tiene un herpes. ¿Vale? Levántale la mano. ¿Cómo? Le levante la mano porque tiene un herpes. No, pero una cosa, usted es médico, usted sabe si ese herpes, porque es los médicos, te dice, este herpes se pega, este no se pega, este es infeccioso, porque hay algunos que no son y otros tal, lo sé por lo que los médicos han dicho. Pero el árbitro no puede levantarle la mano hasta que no vaya a la mesa y Sí, verifique de que ese señor ha presentado un certificado. Bueno, ya está, pero bueno, yo el trámite para abreviar, levanta la mano porque tiene un herpes, pero vamos a una cosa, usted sabe que ese herpes es infeccioso, se pega. No, pero tiene un herpes, pero usted es médico. No, pero coño, y entonces en la lucha pasada le dio 5 minutos a aquel porque resulta que no era médico y ahora es médico para verificar usted que ese señor tiene un herpes que se pega. No lo entiendo. No, pero si tiene un herpes tiene que tener un papel como... Un momento, ¿usted sabe qué es un herpes? Si es un raspón que se ha pegado. Oiga, esto es un raspón aquí o el tupón que la novia le pegó. El famoso caso Lajo, que ya no va a existir pero más. no es el caso de Lajo, a mí me pasó... Pero bueno, que el famoso caso Lajo. Iríamos al tema, es decir, la equivocación del árbitro en esa lucha que tú concretamente dices es no dirigirse a la mesa inmediatamente, ver que el luchador aquel no presentó certificado, entonces volver al centro del terreno y levantar la mano. El problema en aquel momento fue que el árbitro dilató el tiempo, se echó al público encima, Sí, pero, se echó a los Javier, luchadores y tal. no habré- habré Pero el tema. el árbitro cumple, es decir, vamos a ver. Pero ¿por qué yo, sabes tú? Y si es una quemada, hay una vamos a ver, quemada de ¿quién? un tal, se parece muy a un ¿Quién herpes. ¿Quién ha niega, visto una quemada? Luis? ¿Y quién dice que...? Porque el luchador contrario te dice... Porque, Es que el luchador contrario es el que se niega a pegar con el luchador. Pero, Y entonces, ¿y por qué? el árbitro Si es una quemada, mira Javier. y ve una costra o ve cualquier cosa y reglamentariamente va a la mesa, solicita certificado como que no es contagioso y si no existe tal certificado, voy al centro del terreno y le levanto la mano Vale. al luchador. Y contrario. cuando ves tú que está desfondado, que ha agarrado 3 luchas, que no tiene Lo lesión sabemos, aparente, y entonces lo ¿por qué el sabemos árbitro, también. sabiendo lo mismo, por qué le da los 5 Yo lo minutos? hubiese dejado agarrar, yo lo hubiese dejado agarrar a ese luchador en ese momento ahí. ¿Sabes por qué? Porque interpreto esa descalificación que hubo por el artículo anterior y por ese. Sí, por eso ¿Sabe lo por qué? cambiaron ahora. Efectivamente. Ahora lo ¿Sabe cambiaron por y ya qué? cambió el ¿Sabe por tema. qué? Porque ese artículo anteriormente era uno solo y se cambió en el momento en que... Tiene 2 apartados. Sí, efectivamente. Ahora tiene 2 apartados. ¿Pero por qué? En el momento en que se descubrió la cuestión del SIDA. Entonces dice, la sangre por una parte y el herpes por otra. La sangre es contagiosa y entonces usted se lo puede cubrir y puede luchar. Y un herpes, por ejemplo, que es menos contagioso que lo que puede ser, por ejemplo, cualquier transmisión de enfermedades, no se puede, por ejemplo, esto cubrir. ¿El objetivo cuál es? El contagio, el roce. Yo cubro, no hay contagio, no hay roce. Luche usted. ¿Sabe lo que pasa? Por ejemplo, a nivel de unificación, lo que pasa es que fue en la legislatura pasada, no fue así. Es decir, yo pregunto, en ese momento y en ese tiempo de ese comité arbitral, de esa federación, ¿se interpretó ese punto? Yo pienso que no. Por eso se dilató bastante tiempo el árbitro en interpretar ese punto, Y la duda fue porque tenía su duda. en tardar... Entonces, nuestra función a nivel de comité de árbitros es coger aquellos puntos que pueda crear conflicto de interpretación y unificar criterios. Romelio, ese caso se había dado en otras luchas hace años. Yo recuerdo en Galdar, precisamente con Callejón, con Ambrosio. Es una lucha de tal. Me pasó Lo que hace un estamos par de- hablando, en yo Santa recuerdo, Rita me pasó, en una Santa Rita final, con un una chiquillo. final del Y siempre Gateao. pasa en los puntales, nunca... No, a mí me pasó con un... Acá hay que tirar... A mí me pasó con un juvenil, y te voy a decir el árbitro, Pancho.
Sí. Y a ti te pasó con el gateado, con el el gateado. cansancio que tenía el gateado en aquella final contra... No Ah, me ya, acuerdo si era con el Arteta Barça, o no, el Sataute, con el el Sataute. Sataute, y le jugó los a todo el mundo. Se sabía que era cansancio, pero el árbitro no Es que tiene la esa- capacidad médica para decir... te cuento la oye, anécdota si el de tío se mete gateado. aquí eso en el centro del terreno... Nos quedan 10 minutitos para se me queda terminar. aquí eso- Fuimos a luchar a La Palma y esto, nos salió bien la lucha y se queda el gateado solo. El lunes se habló de eso en la federación. Tiró por lo menos 3 o Sí, 4 sí, y se estaba habló. muerto y pedimos árbitro neutral. Y me acuerdo que el árbitro neutral fue África Menezes y en La Palma. No nos fiamos allí y tal, y vamos aquí allá. fue Enrique. Y aquí fue Enrique. Pues fuimos allá y nada, empieza a luchar. Claro, nos salió bien la lucha y el hombre ya había tirado 3 o 4, ya estaba medio muerto, pide 5 minutos. Entonces yo me levanté. ¿Te das cuenta que está? Pues ya digo, yo por suerte he tenido la facilidad o la posibilidad de hacer otros deportes y sé lo que es entrenar y lo que no es entrenar. Yo judo, libre y toda esa historia, y ahí se machaca y te pasas 5 minutos peleando y no bebes ni agua. Y aquí agarra, que otra cosa que no entiendo. No lo entiendo ni lo comparto, pero bueno, un luchador senior que agarra, va para el centro, ha pasado 30 segundos y le dice al árbitro que se puede beber agua. Si fuera un niño le doy. Pues el gateado se queja, el capitán dice, no, 5 minutos. No, es que soy un golpe. Y yo me levanté y le dije, no, ve cómo está, y dice, tranquilo. Me dijo África Menezes, me dice, tranquilo, venga para acá. Al gateado, viene para el centro ortigo, abre las piernas, tiene una facilidad del carajo, tenía que tener una facilidad, y se vomita en el centro ortigo, ya el agua que se había bebido. Mira para mí, se los tengo que dar. Me lo dijo así, y se los tengo que dar. Pues se vomitó allí. Vino para acá, se fue para allá, se recuperó, no sé lo que le dieron, que vino para acá y tiró los que le quedaba. Y ganó la luz. Otro tema que también se está usando en Lanzarote es el árbitro auxiliar, pero con decisión, es decir, toma decisión de lo que ve. ¿Eso no se puede hacer aquí? No es que tome decisión. O- No es o que tome decisión. avisa a la mesa. No avisa a la mesa, avisa al central para que aplique la amonestación. Pero eso no se puede aplicar Yo soy aquí. partidario, No. siempre lo he dicho, Ni en siempre lo he dicho que el Porque auxiliar... ni en Lanzarote tampoco se puede aplicar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cualquier cambio que haya dentro del reglamento, a nivel de normativa, se tiene que llevar a la Tiene Asamblea que ser General. asamblea aprobado. Es Pero decir, no es, pasar pero primero ese- por el jurado de pero garantía. ¿eso no va en bien de la lucha canaria? Cuidado, No. pero hay un procedimiento. ¿Tú has ido a Lanzarote de lucha? Hay un proceso. No. Yo he estado 2 semanas en Lanzarote y yo no he visto que hayan solucionado ningún problema. Más bien tienen más. A los árbitros tienen que saber. Yo estuve 1 semana en Lanzarote. Bueno, el vicepresidente ahora mismo está viviendo en Lanzarote, de la Federación Insular. Ahí tiene problemas toda la semana. Y se lo tiene que saber llevar la policía toda la semana. Pues yo estuve ahí en la final, estaba en lucha, no veo que no haya arreglado nada. Te Pero puedo aquí decir, antes, perdón, el perdón, árbitro que pitaba al juvenil y cadete se quedaba como auxiliar del primero, de una forma oficiosa. pero que Vamos a no ver. hacía nada, no tenía misión nada, Sí, para- solamente para consultarle si había una revuelta. Yo soy partidario, por ejemplo, de llenar de contenido a lo que son los árbitros auxiliares actuales. En tal sentido, hice una propuesta en el jurado de garantía, que se aprobó por el jurado de garantía y se llevó a la asamblea. Y fueron los árbitros que la echaron abajo. Los árbitros. No voy a decir de qué isla, pero la echaron abajo. Es decir, no le gustó que sus auxiliares tuviesen contenido. Y yo pregunto lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, unos árbitros auxiliares que pueden en un momento dado decidir una luchada, puede decidir una luchada y hasta un campeonato, en una consulta, ¿dónde está la responsabilidad, por ejemplo, de ese árbitro auxiliar? Si auxilia al central y el central es el que tiene la potestad de decidir. Y eso hace, por ejemplo, que mi opinión en aquel momento, cuando yo he sido consultado, es la que ha prevalecido en este momento para ese campeonato, por ejemplo, fuese a favor del equipo A o el equipo B. ¿Dónde está esa responsabilidad de mi equivocación? Entonces, pienso que los auxiliares no deben ser llamados árbitros auxiliares. Debe ser, por ejemplo, un trío arbitral. Pero esos auxiliares hay que llenarlo de contenido, que tenga su función. Se llevó a la asamblea dijo... Mira, Cornelio, es que yo te voy a decir una cosa. El único, a ver si me explico. Primero, eso, llevar a la asamblea y que decida. Sí. Pero en el único deporte, ya digo, todo en ese aspecto, todos han evolucionado. El judo hace unos años, hace un montón de años, ya digo, he hecho judo hace 40 años, había un árbitro solo. El árbitro que mandaba decidía y él se lo comía todo y él lo decidía como quería. Se pusieron 3 jueces. Uno en cada esquinita y tal. El árbitro está aquí y pon, ganó. Los otros decían no. Decían que no y prevalecía la decisión, si era unánime. De la mayoría. La mayoría. Y el árbitro decía que no, lo que él dijo. Fíjate, era el tercero. El año pasado se celebró el Campeonato del Mundo de Judo en Brasil. Pita un árbitro solo. Pero hay 3 tíos con un monitor viéndolo aquello. Cuando el árbitro está, aquello lo llaman a capítulo, pone el pinganillo. Eso no fui por amigo. El árbitro del centro dice que no.
siga peleando ahí porque el árbitro se equivocó. Yo lo que debe ser- Oye, yo llevo años Y esto diciendo- aquí, ¿por qué, perdón, ¿y por qué no se lleva aquí a esto? Igual que es que somos lo que somos, la lucha ganar. En una ocasión dije yo, mira, ¿por qué se tiene que ir al árbitro, que no lo entiendo tampoco, una luchada, 3 árbitros, una revuelta, me dice yo, va a hablar con él. Coño, ¿cómo puede estar un árbitro para decirle si cayó el blanco o el rojo? 10 segundos hablando. Para decir el rojo, el blanco, 10 segundos. Yo con la mano en la boca, no lo entiendo. Yo dije en una ocasión, mira, el árbitro está allí y desde aquí, desde el centro, le pregunta, ¿quién cayó? Aquel. No, ahora le vamos a poner una banderita. No hace falta banderita, ¿cómo le digo? No hace falta banderita con la mano. ¿Quién cayó? Igual que haces tú para señalar cuando cae uno, que tú lo viste, lo vimos todos, señalas para allá, pues señala para allá. ¿Quién cayó, amigo? Allá. Coño, uno para allí, otro para allí, decido yo. No, con la mano aquí, 10 segundos con uno, 15 segundos con el otro. Y Sí, digo, coño, que para la decidir. manifestación de la auxiliar tenga conocimiento público. Es que Yo no entiendo. aparte, ¿Por qué no tiene aparte decisión? yo llevo años diciendo lo mismo, es decir, el Que no lo auxiliar, entiendo. a excepción de una revuelta, no vale para otra cosa. Es decir, para mí el auxiliar tiene que tener la capacidad de amonestar una incorrección que esté viendo. Por otro que no lado, esté viendo claro, por el otro lado, central. por el otro Es lado. decir, yo veo una posición incorrecta de cabeza, Si no brazo por fuera, amonestar, por lo menos advertir. Advertir. o advertir al hacer una central, Sí, sí, claro, eso, advertir. para que lo amoneste. Tiene ¿Por que tener qué? decisión, si Porque no- tiene que tener, en cualquier deporte, los auxiliares A la tienen asamblea, Javier, a la asamblea hay que llevarlo. bastantes Sí, sí, años, sí, hombre. si fuera asamblea, Para yo lo ir, llevaría. para ir terminando, Hace años lo llevo diciendo, pero ni Yo siquiera comparto eso contigo. ni siquiera gente afines a mí en su momento, en la propia federación, fueron capaces de llevarlo, y eso yo lo llevo, Yo yo llevo comparto ya eso más de porque 10 años diciendo ese tema. a mí me da pena ver los auxiliares que no se dormido en la banda. Pero mira, No, y más cuando están sentados y y te voy a los decir coge la una cámara de cosa. la televisión Y durmiendo. esto te voy a decir, es la única isla, Durmiendo es no, la porque son única sentados. isla porque que tiene se que pone... estar el auxiliar sentado. No, porque- no lo Eso especifica es lo que te iba a brevemente. decir. En la única Tiene isla que que estar los cubriendo los auxiliares, juegos. en la única isla que los Triangulando. auxiliares están caminando es aquí. Tú ves en Tenerife, ves en Fuerteventura, se sientan ahí en Lanzarote, se sientan hablando con el de atrás, porque a lo mejor conocido, lo toco por detrás, te digo, y la lucha ahí, y a veces lo coge lo que está El diciendo. auxiliar Y yo, tiene ¿cómo que coño? cubrir Si ahora se cae los una huecos. revuelta allí, ¿qué Tiene le va a que- preguntar el árbitro que está hablando con el amigo de atrás? Tiene que Pregunta cubrir atrás. los En el- huecos. te voy a decir una cosa, Hay que en la triangular. única isla- Hay que triangular con el árbitro. Hay que en la triangular. única isla que los árbitros no se sientan, en la única isla que no se sientan es aquí. Hombre, lo en hemos la visto- única, lo en la hemos única. visto Los en demás, televisión descaradamente estacan la enfocado. silla en la arena, se sientan allí, y tal, aquí está, y medio, ya te digo, uy, si en ese momento hay una luchada a la mañana revuelta allí, ¿a quién le pregunta si el tío está hablando Hay con cosas más claras que la Efectivamente, televisión. eso Una fue de imagen la vale época más de 1000 de la época palabras. que- Y todas las cosas Es que como yo estuve en el es. colegio de árbitros, recuerdo que Tenerife decía, no, el árbitro se debe sentar. Y nosotros manifestamos en todo momento, no. ¿Por qué? Porque los 3 árbitros tienen que cubrir los 360 grados del Claro, sitio. claro. Y tienen que estar en movimiento. Y yo decía que no. Hay que triangular con el Por eso con el hoy en día principal. sigue los Y árbitros si en fuera Canarias. para decidir todavía más. Si fuera para Como decidir, yo- oye, lo que yo si quería algo, o sea, decir- que es lo que pasa muchas veces, el tío saca la mano por aquí y en lo que el árbitro da la vuelta por el otro lado, el tío la mete. Y yo, coño, Lo que yo quería pero ahora decir saca la mano por otro lado, es- da la vuelta por otro lado, la mano, no, la está viendo el otro por allí. Está La bien. imagen vale más de 1000 palabras. Es incongruente. Y que la imagen. Es incongruente. Déjame terminar Perdón, porque perdón, me quedé a perdón, media perdón. antes. Y Perdón. y te vas a comer. Entonces, es decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo vemos directamente, una cámara coge un enfoque y está el árbitro así sentado, con los ojos cerrados. Vemos escupir un luchador dentro del terreno. Vemos echar el bulle de agua dentro del terreno. Cosas que las cogen las cámaras en un momento determinado que tú dices, ya, si esto lo coge la cámara en el momento determinado, ¿cuántas veces se hará? ¿No? Lo propio del árbitro, es decir, el árbitro es lo más incongruente que puede haber de que esté sentado en el terreno. Él tiene que estar cubriendo los ángulos que no tiene el central. Es decir, tiene que estar y no coincidir, sino... Y yo, a veces, que incluso contigo lo he hablado, Cornelio, que a lo mejor hasta 3 árbitros a veces es más conflictivo que 2. En el caso de la revuelta, me parece unánime el sentido. Pero para aplicar las amonestaciones, que tenga capacidad el auxiliar, con 2 árbitros, el central y el otro cubriendo los huecos, se podía No, llevar a yo cabo. creo, 2, Javier, 3, me Javier, es indiferente, lo pero que cierto, tuvieran claro, capacidad. claro, es que Pero que mira, tuvieran bien, cuando capacidad. mira bien, Maíz. No, sí, porque si no... Mira, Mira, lo cierto mira, y claro mira, es que no hemos evolucionado. Mira, No efectivamente. hemos evolucionado. Efectivamente. Si tú Aquí estás está- diciendo que en el año 50 habían 3 personas que decidían. En el año 50 había 3 personas que ¿Cuatro? decidían. Tres Y el árbitro incluso para iniciar la guerra. Y las 3 personas decidían quién caía y quién no caía. Los 3 tenían poder, y si no eran constructivos, si no tenía poder de decisión, Claro, eso eran es. decisores. Por Y ejemplo. hemos ido para atrás. No, coño,
esta semana nos ocurrió a nosotros, y ahí está, no lo estoy diciendo yo, hay un programa que lo grabó, ya nos pasó hace 2 semanas atrás, y yo digo los casos que a mí me ocurren, habrán, toda la semana hay casos de esto, yo no las veo todas, yo veo las mías, y alguna que otra lucha que voy que coincide que no estamos luchando. Pero esta semana mismo, lo que estamos hablando antes que estabas diciendo tú, estabas diciendo del criterio de la unificación, de que el árbitro debe saber cuándo está amagando, cuándo no, pero eso lo debe llevar siempre. El mismo árbitro, aunque los demás no lo hagan, yo siempre lo tengo que llevar, sea Ingenio, sea Castro, sea a Wime, no sé. Esta semana mismo, una luchada contra la Wime. No sé qué criterio siguió el árbitro, le amonesta a Jaime y a Carmelo, lo amonesta dos amonestaciones a los dos. Aquel intentó de lejos hacer una burrita y aquel intentó tocarlo de lejos para atrás, y aquel amagó, el otro amagó. Echa al nuestro a la calle. Al nuestro, a Jaime, primero ya a la calle. Estaba esa luchada. Bueno, 3-2. Cuando termina la lucha, le pone el micrófono delante, la persona que estaba grabando la lucha, en este caso la agarrada, y le pregunta a Carmelo, coño, ¿cómo viste la amonestación de tal? Esta amonestación en otras circunstancias no se hubiera dado. El luchador beneficiado dice eso. Yo, si como árbitro me dice eso, el luchador beneficiado, yo digo, ¿qué coño hago yo aquí? O sea, los beneficios tal, y me dice este tío que en otras circunstancias esta amonestación no hubiera existido. Digo, coño, no lo entiendo yo eso. Tenemos que ir terminando porque el tiempo se nos echa encima. Tenemos tema para poder estar aquí 3 programas más. Cornelio, Con el permiso de Javier, ¿no? sí. Aparte de pertenecer al jurado de garantía, estás también impartiendo clases a los árbitros y monitores y técnicos medios, ¿no? De la lucha. Sí. Ahora mismo tengo la función de impartir lo que es el reglamento, las normas, las reglas y también próximamente lo que es la historia de la lucha, los monitores y el curso medio, ¿no? Técnico medio. ¿Y árbitros cuántos hay ahora mismo? Ahora mismo haciendo el curso hay sobre unos 30. Inscritos había unos 42, pero haciendo el curso realmente hay sobre 30. ¿Estos cursos los imparte la federación? No, antes lo impartía la federación, no sé por qué motivo. Hoy en día hay un contrato con una empresa exterior que se dedica a la formación de diferentes cursos en diferentes ámbitos y entonces ha montado su propia estructura para impartirlo a ellos. Por medio de un ¿Gratuito? Por medio de un contrato, bueno, esto es gratuito, la empresa dice esto. En este caso, No, se lo preguntar. No, por ejemplo, lo que haya sido firmar un contrato con la el árbitro que Federación quiera Federal, hacer el curso tiene que tiene pagar el que curso. pagar, tiene que Igual que pagamos en su día los monitores y pagar. Sí, mandadores. monitores, lógico. ¿Y de monitor y técnicos medios también hay, Sí. ya empezaron? No, el monitor, bueno, cuando termine el curso de árbitro, que será sobre el mes de abril, a final de abril, dura 3 meses, empezará el de monitor y el de técnico medio. Y también hay ya bastante gente Sí, para el monitor ya hay unos 60 y pico, 65, ¿no? 70. 65. de monitor. Sí. Eso es bueno, porque la gente se quiere enterar de lo que es la lucha y quiere enterarse, o por lo menos leer el reglamento. Que la mayoría de la gente de la afición de la lucha no sabe el reglamento, no sabe leer. ¿Te puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Te has leído mucho el reglamento? No. Es verdad. Y ya hemos probado la lucha larga. Pero entendemos, Algo. ¿sabes por qué lo entendemos? Porque es la práctica habitual Sí. y llevamos muchos años en el terreno de lucha. Pero mira, Tenemos que ir terminando, Luis, perdona, cada Sí, uno sí. que diga lo que quiera para ir terminando, pues empezamos por aquí, Juan Francisco. Yo, Si quieres algo que aportar. pues mi intención es seguir en el burro, arreburro, y intentar hacerlo lo mejor posible y que todo, te digo, y mi lucha ahora mismo es eso, mi lucha ahora mismo es que llevar reglamento al terreno. Es la pelea que tengo yo con los árbitros los lunes, los miércoles cuando nos vemos en el reciclaje nuestro y eso, que intentar que lo del criterio desaparezca. No, sobre todo que todos tengan el mismo criterio. No, criterio que desaparezca, que el reglamento sea que se quite, sí, que se aplique, punto. Eso, nada, porque si yo me llamo Juan y tenemos Antonio, no, el reglamento es uno, ese es el que hay que llevar al terreno. Esa es mi lucha. Pues Antonio. Pues nada, dar las gracias por venir y a ver si poco a poco vamos entrando todos por el mismo camino, vamos empleando y interpretando todo el reglamento de la misma manera aquí en Gran Canaria y ojalá que todas las islas, pero a nosotros nos compete Gran Canaria y vamos a empezar a arreglarlo aquí. Hombre, yo creo que ahora con los cursos que está dando, algo se le tiene que quedar, ¿no? Y algo tienen que aplicar de lo que van a aprender o están aprendiendo. y que salgan más árbitros. Sí. Luis. Bueno, yo, esto es lo que hablamos antes, que esto no, la verdad que no hemos avanzado mucho porque todas las semanas tenemos problemas y si se habla de esto siempre es por algo, si hablamos todas las semanas de los árbitros y el problema, y yo digo, se han hecho ya un par de reciclajes de estos, clínicos, como quieran llamarlo, y
Y allí se dice que sí, pero después no lo lleva, el mismo árbitro no tiene el mismo criterio, porque dice, bueno, Pepito pita toda la semana y durante todo el mes pitó igual, pero distinto a Juanito. Y Juanito pitó igual en todos lados, pero no, una semana pita en Yo, un si sitio. sirve de algo, les puedo ofrecer luchadas grabadas, imágenes, para cuando hagan un clic y quieran llevar alguna. Este canal está dispuesto a facilitarle lo que quieran. Que ha sido buena. No la pasa. Y con respecto a lo que estaban comentando, que ya se lo comenté en una ocasión a Caballero, no tiene mucho sentido el tener muchos entrenadores, muchos técnicos medios y muchos monitores, si después tú lees las resoluciones y multas al equipo tal, porque no sale con mandador, al equipo tal, porque no sale con mandador. Yo creo que Para lo que hay que tenemos hacer, la lo que hay lista. que hacer curso y muchos es de directivo. También. Porque mientras... Gestión deportiva. Porque si no hay directivos no va a haber equipos, ¿eh? Y cada vez son menos los directivos. Es muy sacrificado. Tío. La cantera. Menos mal que se está trabajando poquito a poco Sí. con las escuelas, porque Pero muy poco. Sí, bueno. Muy poco. más que antes, Luis, más que años atrás. Bueno, Más que años no atrás. sé qué años atrás, porque hasta hace unos años había gente Antes había cantera en los clubes. en los clubes. En los clubes. Pero hoy los clubes no quieren sino tener la mayoría, y por lo que y esto no hace falta que lo diga yo, eso lo sabemos, tener un equipo en primera, tener el presupuesto, pagar a los luchadores senios, que son los que Tener están, 3 hombres. que me vengan, me entrenen 3 veces en semana o 2 veces en semana, les pague y adiós. Un niño da mucho engorro. Hay que llevarlo, traerlo, ficharlo, que si el padre, que si Fichar al padre, problemas, que tal. Entonces, toda esta historia. Después del año que viene se te va para otro equipo porque el amigo está allí y se te van yendo. El senior no. Ahora lo venimos comentando que va a salir un equipo nuevo en no sé qué sitio, para primera. Un equipo nuevo en primera. Pero ya ese equipo, pero ese equipo ya tiene 15 niños chicos entre cadetes y juveniles. Ya tiene 15. Tiene que tenerlo. Porque una semana antes de empezar la liga tú no puedes tener senior. Y una semana antes los tienes. Pam, la federación, aquí están 15 luchadores senior. Entonces, para buscar a 15 niños, hay que buscarlo. Eso no lo haces de hoy para mañana. Sí se busca. Lo que pasa es que luego no van a los campos a luchar. Pero los luchadores seniors los tienes de hoy para mañana. Yo recuerdo cuando yo entré en la directiva del Marinidra, que teníamos problemas con cadetes, me fui al campo de fútbol y fiché 4 cadetes y presenté la ficha y salió el equipo. Sí. Así que... Y los niños no tenían ni Sí, se pero- habían visto nunca ni una lucha. Eso es mantenerlo. Después de Ya, mantenerlo. pero ese fue el problema de cuando Por eso encontramos te decía- que llegamos y no encontramos un solar. Pero bueno, ya, después empezó el trabajo. Exacto, cuando llegas y no hay nada, no hay nada. Pero es que los clubes, la mayoría, aunque tengan una continuidad en senior, lo que quieren, y si no te los compra a Pepito y a Juanito, aquí los hay equipos que tienen 3 juveniles que son de fuera. Sí. Le quitas esos 3 y a veces luchan con 10 o con 11, y los niños, si le quitan estos 3 que están pagándole, tendría para completar. Sí. Javier, para ir terminando. Bueno, yo solamente voy a hacer una petición a tanto a Caballero como a Juan Francisco, es de que hagan el organigrama directivo del comité para que tengas más espacio o más gente que puedan ir a ver las luchas y sirva de información con lo que yo creo que debía ser un reciclaje permanente. Un reciclaje permanente, por decir reciclaje, a mí la palabra reciclaje no me gusta, pero sí estar permanentemente, tiempo no voy a decir si semanal, 15 días o cada 20, pero sí permanente. Un seguimiento. Un seguimiento no solo de las luchas, sino de las propias reuniones de los árbitros, bien con los capitanes, bien, incluso solo, es decir, intentando aunar esos criterios, que es lo que tú dices, que a veces se rompen. Que no se dejen faltar el respeto a los árbitros en el centro del terreno, y eso lo estamos viendo mucho con los alegatos de los propios contendientes con los árbitros, cosa que no se tiene por qué permitir. Es decir, el luchador sale a luchar, el capitán es el que tiene que hacer la protesta, y nos estamos creando cosas, como decía bien Cornelio antes, que van creándose en el tiempo y parece que va quedando ahí. El árbitro tiene que salir al centro del terreno, el luchador tiene que saber quién es el juez allí y quién manda. Usted está para luchar y aplique la lección, y el árbitro aplicar la reglamentación establecida. Y referente a una cosa que se dio un punto antes, en la luchada del Castro Morales faltaban 9 segundos para finalizar una agarrada y se fueron a beber agua.
yo he visto luchas, veo boxeo, veo tal, y se pegan 3 minutos dándose leña. Yo no digo que los luchadores de lucha canaria sean más o menos deportistas. Y en 3 minutos, ni cuando se le cae el protector, le dejan beber agua. Y aquí hay una pérdida de tiempo, unos parones en la lucha que no se ven en otros tipos de deporte, hablando claro. Solamente te pido eso, trabajo constante con los árbitros y que el fruto tendrá que darse si se trabaja constantemente con ellos. La petición está hecha, Sí, ya sí, está en vuestro tejado, está el tema. He dejado a Cornelio para el final porque... ¿No agarrar? No, porque hemos hablado Cornelio durante la noche, hemos hablado de jurado de garantía y brevemente, porque el tiempo es poco, nos explique una pinceladita qué es el jurado de garantía para que los televidentes sepan. Sí, bueno, según el artículo 41 de lo que es el estatuto, el jurado de garantía es el intérprete máximo que tiene las reglas de la lucha agraria y tiene que velar porque éstas se cumplan y se apliquen las normas, las reglas de una forma homogénea. Para eso, el jurado de garantía, en el año 2005, en la asamblea del año 2005, se crea, estando como presidente Gonzalo. Fue un hombre gran innovador en la lucha, desde mi punto de vista. Este jurado de garantía lo forma pues cada una de las islas que tiene lucha, a excepción de La Gomera, son 6, y después la Federación de Lucha Canaria nombra 2 por cada 2 más. En realidad son 8, más un secretario, que es licenciado en Derecho, con voz, pero sin voto. Y todos los temas que se lleva a la Asamblea General de Lucha Canaria tiene que pasar por el jurado de garantía. El jurado de garantía lo que hará será emitir un informe, que puede ser negativo o positivo, a esa asamblea. Y en esa asamblea serán los asamblearios los que decidan si es sí o si no. Bueno, esto ha sido un ahorro de tiempo. ¿Un ahorro de tiempo por qué? Porque antiguamente las asambleas duraban incluso hasta 3 jornadas, hasta 2 días. ¿Por qué? Porque los distintos estamentos llevan sus propuestas y al no estar analizadas, muchas de estas propuestas no venían de acuerdo con lo que es la lucha canaria o la reglamentación. O sea, nosotros lo que hacemos es filtrar un poco esas propuestas, aunque nuestro informe no es vinculante, es solamente informativo. Solo informa. Es informativo, sí. Lo cual quiere decir que no vinculante. Yo, asambleísta, presento con mi 10%, y aunque el jurado de garantía no lo tenga aprobado como positivo, me da opción a yo en la asamblea defender mi propuesta. Pero la experiencia dice... Cosa que se quiso, hay que decir todo, se quiso precisamente que el informe fuera vinculante. Y yo, precisamente en esa asamblea que voté en contra de que fuera vinculante, dije que esto que es un gobierno dentro de otro. Es decir, entonces, ¿para qué estamos los asamblearios? Hoy se da por hecho de que lo que lleva el informe del jurado de garantía casi está aprobado, pero yo puedo tener puedo tener suficientemente capacidad para defender mi propuesta, sí, pero Javier, aunque el jurado de garantía me la haya echado atrás. Pero hay que decirlo para que el asambleísta lo sepa, que puede defender. Perdón un momento, a ver. La asamblea, por lo que hemos leído el reglamento, es el órgano máximo de decisión. Hombre, claro, y el que, por ejemplo, regula y legisla. Entonces, lo que sí está claro es que todo aquello que se haya dado a la asamblea con un informe negativo de jurado de garantía no ha salido nunca adelante. Casi no ha salido nunca. No ha salido, pero no ha salido porque... En los 5 o 6 años que de asamblea nunca ha salido un informe porque a veces hay asambleístas cómodos. Pero si yo tengo una conciencia clara y tal, por lo menos... Sí, totalmente. Tienes tu derecho. Hombre, por supuesto. Derecho, te lo como asambleísta mando más que el jurado de garantía. Etcétera, sin problema. El tiempo se nos acaba, se nos queda un montón de cosas por hablar, sobre todo con el tema de los árbitros. El tema del peso también va para los árbitros. No me toques eso porque estoy en contra de Cornelio. No me toques temas peso porque ahí yo soy la mota negra de esa norma. Yo estoy a favor. ¿Estás a favor? De la salud. Sí, pero yo lo he dicho, yo estoy también de acuerdo con el tema de la salud del luchador, pero ¿por qué no empezamos primero por el doping? Gracias. Cuidado, muchas gracias. Vamos a una cosa. No vamos a confundir las cosas. Yo creo que hace más daño el doping que el peso. Una cosa no quita la otra. El doping es necesario en la lucha canaria, pero también es necesario controlar el peso. Las dos cosas pueden ir paralelas y cogidas de la mano. No quiere decir, por ejemplo, que vamos a empezar con el doping y lo vamos a olvidar del peso. Y ahora quieren empezar. Ahora quieren empezar
En algún momento hay que empezar. No hemos hablado ¿Pero por toda la qué se noche. retiró? No hemos hablado toda la noche de evolucionar en la lucha. Pues estamos evolucionando. Se retiró Vamos a seguir con esto. el doping, es decir, los reconocimientos de doping se Sí, retiraron. por el Los tema controles, económico, por el tema económico, claro. La Dirección General de Deporte tiene que poner un capital y creo que incluso la Federación tenía que aportar otro. Desde hace muchos años ni la Dirección General de Deporte ni la Federación ponen ese capital. Por lo tanto, yo no voy a trabajar gratis. Eso cuesta, mandarlo a Madrid y tal, cuesta una millonada según Gordillo. Sí, cuesta un dinero, Entonces, cuesta un dinero. Cuesta si dinero. no existe un presupuesto, igual que otras cosas que se ha hecho a nivel Es tan nacional. fácil, Javier, como en el primer reconocimiento médico, por tomarte la ficha que te haga un control sanguíneo. Exacto. Y ahí se ve Sí, si sí, está por efectivamente, Ya también. está. Y también, Aparte, y también digo otra cosa. Sangre, a ver qué es lo que tiene dentro del cuerpo. Y dice, exceso de esto y exceso de peso. Hombre, Mira, y con Ahí respecto está a claro eso que- del peso, no solo porque todo ahora es con los gordos, digamos, los puntales. Los puntales todos son. Yo no, o sea, aparte de que hay que controlar desde ahí, pero hay que controlar. No sé si ustedes a lo mejor llegan tarde a las luchas y no ven los cadetes. No tiene sentido que hayan niños de 12, 13, 14 años que pesen 100 kilos, 80 kilos. Es que el 70 kilos. concepto que hay de la empezar lucha, desde Luis, abajo. Luis, el concepto que hay de la lucha es el niño que va al fútbol y es gordito para el Sí, no fútbol. sirve. Mira, tú no sirves para el fútbol, vete a las luchas. Sí, pero es que hemos no, hablado es que no podemos hacer el gordo, no lo Ya, podemos hacer. ya, pero Es si que yo lo estoy estamos de acuerdo fabricando. que se aplique, yo estoy de acuerdo que se aplique Podemos la cambiar- norma podemos desde la cambiar, base. lo estamos fabricando desde la al base. Ya lo podemos Entonces, cambiar, ahora ya cuando dice llegan yo, 18 la lucha, años, lo si podemos yo cambiar. ahora te lo digo Estamos en el ahora, proceso. yo me dice no sirvo. Estamos en el proceso, entonces. Hay que llevarlo. Sí, pero no puedes quitar a la gente ahora y decirle, No, esto no, no, se no, pasa. cuidado. Vamos a una cosa. Doping sí, peso también. Sí. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es exigir a una persona que te pese hoy en día 200 kilos que baje en un año 50 kilos. Se tiene que hacer de una forma progresiva. Y se está haciendo de una forma progresiva. Es decir, tiene 3 años para bajar el peso según su índice de masa corporal y según sus medidas antropométricas. ¿De acuerdo? Tiene 3 años, no se va a hacer de hoy para mañana. Entonces, yo creo que estamos en el camino de la salud. Estamos mirando por el luchador. Y el luchador, incluso que hoy en día tiene sobrepeso, está a favor de lo que estamos hablando, porque es salud. Si antes hablábamos que el árbitro en la luchada tenía que conocer los 5 minutos porque no es médico y no sabe cómo está la situación, por ejemplo, patológica, orgánica de ese luchador, lógicamente aquí estamos favoreciendo ahora mismo lo que es la salud también del luchador. Me Hay que decían, empezar pruebas. decían Así que eso es lo que digo yo. se iba a aplicar ya en la final de primera en Tenerife. No, pero bueno, se va a el aplicar de una doping, forma lo del doping. experimental. Lo del doping, el lo del doping. Y luego me decía Caballero fuera de cámaras que creo que en la Liga Regional se iba a aplicar lo del tema del peso, sobre todo en la separada. En la separada, pero eso no es bajar experimental. el peso, sino es... No, eso es es equiparar el experimental. peso. En caso de separada, el que menos peso tenga que. Eso también es una Eso forma obliga a que experim- tienen que ir a luchar. Pero todavía no es normativa, es una Ya. forma No, experimental. experimental. Claro, como Es de una una forma- competición oficial esta, digamos, y no una competición por invitación, que no es un campeonato regional. ¿El tema del doping lo pide las federaciones insulares o eso es de mano de la federación regional? Eso, bueno, eso es el médico que va, ¿no? Eso es la Dirección General de La Deporte. Dirección Porque General de Deporte. alguien lo dirige. La Dirección General No, de él va Deporte. al creo sitio que que quiera, donde quiera conveniente. Es libre. Él a principio de temporada o incluso cuando ya sabe el torneo que se va a llevar a cabo, por ejemplo el Cabildo, la dirección esta, en este caso Gordillo y la gente que pueda tener con él, elige una serie de luchadas. Y Sí, nos decía sin decírselo a nadie. que incluso quiere ir a los entrenamientos. Sí, también se puede Sí, hacer. también lo ¿no? puede hacer. Es lo que sacó el diario de aviso de años atrás, de origen sí. canario. Sí, sí, sí. Tiene licencia federativa, lo puede hacer también en el entrenamiento. Y lo del peso, en este caso, y perdona, no es la asamblea quien prohíbe tener más peso o menos peso, dejar luchar o no dejar luchar. Es la revisión médica, es la firma de la ficha. Cuidado, la asamblea no puede prohibir a una persona, por ejemplo, porque pese más de lo normal, según sus medidas antropométricas, que no luche. Pues sería anticonstitucional. Pero en la revisión Pero si médica, te lo el prohíbe. médico le va a decir, usted no está apto para luchar, Es el que tiene la función de hacerlo. Este año... porque este año no se hizo. Este Es año que hay sí, una sí, luchador sí, cadete, se sabe. hizo. Sí, se hizo, Sí, lo que claro. pasa es que yo no sé. Pero no se cumplió. Pues no, exacto. Hubieron Sí, hubieron es como si fichas no que hubiera hecho. rechazó, la mutualidad rechazó fichas a luchadores. ¿O no? Incluso un cadete. Se rechazaron varias fichas de senior, juveniles y de cadetes. Se rechazó a través de la mutualidad, cuando se fue a hacer el reconocimiento. Y esos luchadores, lo que no entiendo yo, que si un médico dice que no vale, otro médico le dé el visto bueno. Es lo que no entiendo. Vamos a su responsabilidad, Luis. Bueno. Vamos si ocurre algo, vamos a ver quién ha Pues no firmado lo esa sé. ficha. Esa Y ficha- sea la consecuencia del peso. Cuidado con eso.
Yo, por ejemplo, médico, yo no lo firmaría. Pero porque vamos a es una ver, responsabilidad que pero yo por adquiero ejemplo, sin tener que adquirirlo. Por ejemplo, el tema del peso. Pasa reconocimiento médico, apto para luchar. El luchador en un mes fácilmente coge 10, 12 kilos sin problema ninguno. ¿Tiene un seguimiento? Vale, hay un seguimiento, pero si en ese proceso que está cogiendo peso el luchador se lesiona, La la mutualidad no tiene mutualidad... responsabilidad. Se puede negar. Se puede negar porque Tal no como- tratan en el Claro, caso. claro. estamos Firmate hablando- unas condiciones. Estamos hablando de mutualidad. No es mutualidad. Son aseguradoras. Aseguradora, bueno. Son aseguradoras. Bueno, esto puede hablar mejor Adrián. Adrián sabe de qué va el tema. Son aseguradoras y en este caso solamente acoge el accidente, Accidente deportivo. que se lleva en el momento. Es decir, el accidente que ocasione él. Sí, el accidente deportivo. Sí, Ya- nos ya decía, eso nos hemos decía hablado Andrés porque- Melián, el árbitro de Tenerife, Melián. que es el agente de seguro Ángel Melián. Ángel Melián, de la mutualidad, de que los luchadores creen que esto es un seguro médico. Y no es un seguro médico, es un seguro de accidente, accidente. para cuando te accidente atenderte, no porque yo tenga un dolor y tenga que hacerme una resonancia, utilice... Sí, yo lo vi en una entrevista que le hicieron, no sé Pero, Entonces- pero lo que haya traído o haya ocasionado desde atrás, Pero, que es el caso que tenemos pero en lo que Gran traigo Canaria de- y en Tenerife. pero lo que traigo de es atrás, consecuencia- tú me has hecho una revisión médica consecuencia antes. Es consecuencia del deporte que has hecho, no cabe duda, y es la pregunta que le hicimos a Ángel. Es decir, si tú me mandas a un médico puesto por ustedes y me da el visto bueno. el visto bueno firmado para yo hacer la licencia, yo voy y hago la licencia. Si me lesiono, no me vengas diciendo, no, es que como esa lesión provenía del deterioro que usted ha tenido como luchador, no, hombre, tendría que abarcar todo. Sin en cambio, a Arasay Tejera no le abarcó la resonancia magnética, que se la tuvo que pagar de su bolsillo. A Nausé se le abrió la rodilla, se lo operó del accidente actual y lo que tenía de viejo se lo volvieron Que a eso cerrar. de Eso abrirlo es y cerrarlo de incomprensible. juzgado de guardia. Eso es incomprensible. Eso Ahí ya- tenemos al para eso chico tenemos un programa y Pedro Benítez que no hay del tiempo. Guamasa de Tenerife, que está en la misma situación, que a este no lo han abierto. Ese todavía lleva más Y años. ahora la federación está buscándole una fecha libre para hacer una luchada amistosa para poder operar al chico, y no hay fecha. Pero hay Otro otra día cosa digo más que- lamentable. Yo le dije a Geray, el Según presidente, su que se viniera para presidente- Gran Canaria, le buscamos una fecha aquí, aunque sea un martes. Según o su un lunes. presidente Geray, estábamos precisamente, lo más lamentable del tema es que el presidente de la Nacional le cortaba hasta el teléfono. No le cogí el teléfono. Esto, perdón, Dicho por Geray, Adrián, el lo presidente. increíble que en la lucha, pensando yo ahora en esta cuestión, es que cualquier deporte, en fútbol, en baloncesto, en voleibol, hablamos de cómo le da el balón, cómo es el penalti, que si hubo penalti o no hubo penalti. Y aquí, en la lucha canaria, hablamos de las estructuras. Sí. Hablamos de la cuestión No formal hablamos y de la funcional. lucha en Sí, sí. no, sí, hablamos, es decir, nos metemos en una cuestión, por ejemplo, que es la legislación. Es increíble, ¿eh? Sí. En los demás deportes no, pero en este sí opinamos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque las estructuras son Si bastante... no vamos, si no hablamos, por ejemplo, que cayó, no cayó, es para más puntar, menos puntar, es más luchador, más vistoso, menos vistoso. No, eso lo hablamos Si en el- de la eso lo hablamos estructura cuando estamos en el terreno. Sí, pero nos metemos en la estructura formal y funcional de lo que son los estatutos y los distintos reglamentos de la lucha y los demás no. Es curioso, ¿eh? Hemos llegado al Algo fácil. final de nuestra brega. Darle las gracias a los invitados, emplazarlos a otro día, porque aquí tenemos tema para seguir 2 programas más. Y nada más, queridos televidentes, solo me falta decirle que la lucha canaria, patrimonio de todos los canarios y todos debemos apoyarla. Muy buenas noches.